condiciones desde el principio? ¿O fue porque trajo a otro pasajero, Mickey, en el caso del pájaro? Necesitaría encontrar respuestas a todas esas preguntas si quería tener éxito, lo que condujo a otro problema. Boldy y Elaine no están aquí para cuidarme si me equivoco. Probablemente debería quedarme con los clones normales por un tiempo hasta que esté seguro de saber lo que estoy haciendo. Habiendo perdido ya un montón de tiempo debido a sus experimentos imprudentes con su alma, Percy iba a tomar esto con calma. Además, no necesitaré al nuevo familiar hasta que llegue el momento de dejar el gremio. Un mes pasó volando. Percy y Mickey habían mejorado mucho en la casa de avispas, pero hoy eso no le importaba. Algo más pasaba por su mente mientras estaba sentado en su cama, contemplando su alma. Finalmente se curó, bueno, más o menos. Había dejado de absorber más maná, aunque todavía no había vuelto al 100%. El agujero en su pecho se había cerrado casi por completo, pero no por completo, dejando una cicatriz circular del ancho de una fresa justo donde el cordón etéreo lo unía a Mickey. Supongo que esto es lo mejor que puedo conseguir. No parecía que se recuperara del todo, ya que una parte de él todavía existía dentro del pájaro. Tal vez podría arreglarlo recuperando la pieza faltante o cortando la conexión, no estaba seguro de cuál, pero no tenía intención de hacer ninguna de las dos cosas. Con suerte, esta lesión no lo afectaría demasiado al crear más clones. Sobre todo porque eso era exactamente lo que estaba planeando hacer ahora mismo. Era temprano por la mañana, aunque la habitación de Percy estaba completamente a oscuras, ya que había cerrado las cortinas. Lo último que necesitaba era que alguien viera lo que pretendía hacer hoy. Mickey, empieza a cazar. Graznar. El familiar estaba vagando por la base de la aguja fúngica, en busca de zánganos estelares para devorar. Ya podía matar a un par de trabajadores estelares por sí solo, pero le llevaba demasiado tiempo y era peligroso dejarlo cazar en el segundo piso por sí solo. Percy tendría que conformarse con el maná de alma menos potente que podían recolectar de los insectos rojos. Aún así, entre la ayuda del cuervo y la mayor regeneración provocada por las motas de colores, estimó que le resultaría mucho más fácil formar su nuevo clon. Reprimiendo su entusiasmo burbujeante, comenzó enviando pulsos de maná del alma a través de sus canales, dejándolos rebotar en el borde de su alma. No queriendo interferir con su conexión con Mickey, había ajustado el ángulo ligeramente, de modo que el maná se reuniera unos centímetros por debajo del punto anterior después de ser reflejado. Para cuando eso sucedió, estaba listo para agarrar el bulto, sacándolo de su piel. Mierda. Seguro que no extrañé el dolor, hizo una mueca, mientras la tensión hacía que se le formaran algunas lágrimas. Sin embargo, rápidamente levantó una ceja después de examinarlos durante un par de segundos. ¿Soy yo o el daño es menor que la última vez? Esto era extraño. En todo caso, habría esperado que su herida hubiera afectado negativamente la integridad de su alma, volviéndola más frágil que antes. Ese no parecía ser el caso. Era difícil decirlo con certeza, pero las grietas parecían menos numerosas y menos graves que la última vez que había hecho esto. ¿Mi alma se ha vuelto más fuerte durante el último año? ¿Por qué sería así? Había pasado todo este tiempo recuperándose. Por otra parte, ¿no era así como funcionaban los músculos y los huesos? Hacer ejercicio implicaba básicamente dañar y reparar el propio cuerpo repetidamente. Tal vez el mismo principio se aplicara a su alma. Entonces, quizás pueda fortalecer mi alma lo suficiente para usar circulación con mi primer núcleo si sigo enviando clones. Este era un problema que lo había preocupado durante mucho tiempo. Aunque la técnica que había aprendido en Huehue le había servido bien hasta ahora, lamentaba mucho poder usarla solo con su segundo núcleo. Después de todo, era mucho más débil que el de su esternón, tanto en grado como en afinidad. Evidentemente, la solución había estado delante de sus narices todo el tiempo. En su emoción, el joven casi soltó el bulto. Mierda. Concéntrate, Percy. Era un proyecto para el futuro. Si bien fue una sorpresa agradable, no valía la pena arruinar su intento actual. Sacudió los pensamientos que lo distraían de su cabeza y envió otro pulso a través de su alma, lo que pronto hizo que el bulto creciera. Más maná del alma comenzó a fluir hacia su núcleo unos minutos después también, cuando Mickey ya había derribado al primer dron. Si encuentra esta historia en Amazon, tenga en cuenta que ha sido robada de Raw Roll. Por favor, denúncielo. Sigue así, amigo. 8 horas después, Percy sostenía en sus manos un trozo de su alma más grande que una manzana. Gracias a los diligentes esfuerzos de su familiar, había llegado a este punto 4 horas antes que la última vez. Puedo seguir, pero es mejor no arriesgarse. Esta ya era la misma cantidad que había usado para su clon anterior, por lo que sabía que era suficiente para sobrevivir un par de días.
Tal vez, podría aumentarla si reunía más llama plateada antes de cortarla, pero no quería dañar su alma más de lo que podía soportar. Pasamos entonces a la siguiente fase. Extrajo el maná de su núcleo y lo dirigió directamente hacia el bulto, llenándolo como un odre de agua. Respiró profundamente y se esforzó por reunir aún más, mientras su familiar intensificaba sus esfuerzos para apoyarlo. Démosle al clon más maná que la última vez. En aquel entonces, Percy había hecho esto sin saber si serviría de algo. Aún así, esa había sido obviamente la decisión correcta. Su clon había dependido en gran medida del maná almacenado varias veces durante su aventura, ya sea para vincularse con el alma de Mickey inicialmente o para asestar el golpe mortal a Mistquackle cerca del final. Basta decir que al joven no le importó invertir unas horas más para sobrecargar nuevamente a su clon. No fue hasta 4 horas después que Percy se detuvo. En ese momento, el bulto se había hinchado aproximadamente un 50% de su volumen anterior. Todavía contenía la misma cantidad de su alma que antes, pero su superficie se estiró debido a la densa cantidad de maná sellada en su interior. El joven consideró brevemente empujar un poco más dentro, pero a este ritmo podría hacer que el clon explotara antes de siquiera enviarlo. Además, el maná ya se estaba filtrando lentamente, ya que su fuerza de voluntad apenas era suficiente para mantenerlo contenido. En realidad se parece un poco a los clones de Boldy. A diferencia de su intento anterior, el maná del alma estaba tan concentrado que era completamente visible incluso a simple vista, apareciendo como una burbuja plateada que pulsaba como un corazón que late. Esto tranquilizó un poco a Percy. Durante todo ese tiempo había estado tanteando en la oscuridad con su linaje, haciendo principalmente lo que instintivamente sentía que tenía sentido. Aún así, cuanto más se parecían sus esfuerzos a lo que su familia hizo con su versión, más confianza tenía de que estaba en el camino correcto. Está bien, ahora viene la parte realmente dolorosa. Después de rellenar su núcleo una última vez, echó otra mirada a su obra y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Luego, agitó su linaje y sintió la garra fantasmal que se formaba en su esternón. Por favor, ve a donde quiero que vayas. Si insistía en dirigirse al punto anterior, podría dañar su conexión con el familiar. Percy concentró toda su fuerza de voluntad para dirigirlo un poco más abajo, hacia la burbuja vibrante que había pasado todo el día cultivando. Por suerte, la garra fantasmal tampoco necesitó mucho empujoncito, ya que accedió gustosamente y se abalanzó sobre el bulto como un gato lo haría con un ratón. Percy apretó los dientes con agonía mientras todas las lágrimas de su alma se agrandaban. Contuvo la respiración, observando cómo la garra fantasmal sujetaba el alma y el maná por igual, retorciéndolos y sacándolos de su cuerpo. Y con un sonido audible, acompañado de una violenta onda expansiva que recorrió toda su existencia, Percy sintió que su mundo temblaba cuando la burbuja plateada fue arrancada de su estómago y salió disparada como un meteoro. Cuando su cabeza se hundió en la almohada, sus ojos ya se habían cerrado. ¡Oh! Gracio. Gracio. Los ojos de Percy se abrieron de golpe y un terrible dolor de cabeza lo mareó. Joder, estoy vivo. Fue su primer pensamiento. Espera, no. Se suponía que eso sería algo bueno. CAW. Lo llamó de nuevo el familiar. Percy prácticamente podía sentir el pánico que se apoderaba de su vínculo. Al darse cuenta de eso, sintió una sensación de alivio al saber que alguien se preocupaba por él, pero también una punzada de culpa en el pecho. Está bien, amigo. Estoy bien. Lamento haberte preocupado. Salir de la cama le resultó difícil, pero parecía que era capaz de ponerse de pie. Al abrir la cortina, notó que afuera estaba oscuro. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Sabía que no debería haber pasado más de un día o dos, de lo contrario se habría muerto de hambre. Bueno, tenía un poco de hambre, pero todavía no estaba muerto de hambre. Graznar. Mickey le envió una imagen de una sola puesta de sol, aunque no de un amanecer. Seguía siendo el mismo día. Eso era bueno. No podía darse el lujo de trabajar una semana cada vez que enviaba un nuevo clon. Caminar fue una molestia, pero logró llegar hasta la puerta. Esperaba que Freddy estuviera abierto, ya que estaba demasiado cansado para cocinar y ahora mismo le vendría bien un panecillo con miel. De repente, perdió el equilibrio y cayó de rodillas, sintiendo que la conciencia lo abandonaba por completo. En un momento estaba todavía en su habitación y al siguiente sintió que el viento lo presionaba y que motas de colores pasaban zumbando desde todas las direcciones. Se lanzaba hacia un insecto, cuyo caparazón era completamente negro y tenía puntos brillantes que brillaban por toda la quitina. ¿Un dron? ¿Soy Mickey? Se sintieron mareados y se inclinaron hacia la izquierda. Batieron las alas en el último segundo y apenas lograron suavizar el aterrizaje, evitando por poco un desagradable choque contra el suelo. ¿Qué demonios?, pensó mientras regresaba a su propio cuerpo,
tendido contra la fría piedra del suelo de su habitación. Más cosas brotaron a través del cordón, imágenes, sentimientos, recuerdos, pensamientos. Sintió la confusión de su familiar mientras su mente vagaba de un cuerpo a otro un par de veces más. ¿Estás haciendo esto?, le preguntó al pájaro una vez que la situación pareció estabilizarse. Graznar. La respuesta fue forzada. Mickey no parecía entender mucho más de lo que entendía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué? Preguntó Percy. Freddy le dirigió una mirada preocupada. Dije, ¿estás seguro de que estás bien?, repitió. El joven sintió que su mente se desviaba de nuevo, pero resistió el tirón. Sí, lo siento. Ha sido un día muy largo, se obligó a decir. Fue solo ahora que recordó que estaba sosteniendo un panecillo de miel. Gracias a Poebe que no lo he dejado caer. No es que estuviera de humor para comer, pero se hubiera visto extraño. Buscó algo de cambio en su bolsillo, pero su amigo lo detuvo. Hoy es por cuenta de la casa. Cuídate, hombre. Eres el único que veo que caza merienda en una mesa para más tarde. Pronto, otro episodio lo golpeó, pero esta vez se permitió hundirse en el cuerpo de Mickey. Estaban picoteando el núcleo del dron cuando se unió a él. Percy había visto al pájaro cazar, ya que Mickey le había enviado las imágenes sin darse cuenta. Casi lo picó también, después de haber perdido la concentración durante lo que de otro modo habría sido una matanza trivial. Mientras el alma era digerida en el estómago del familiar, la mente de Percy siguió el maná del alma hasta su propio cuerpo. Rápidamente lo obligó a acercarse a sus ojos para ver qué diablos le estaba pasando. No hay nada extraño allí, dijo frunciendo el ceño. Su alma no se veía muy diferente de la vez que fue a Huehue. Tenía una pequeña cicatriz cerca del esternón, un cráter del tamaño de una toronja sobre el estómago y un montón de grietas por todas partes. Menos que antes, también, debido a su mayor resistencia. No es por daño excesivo. Esto era diferente incluso de la vez que se había despertado después de crear el familiar. En lugar de dolor o debilidad, sentía más como si su sentido de identidad se hubiera tambaleado. Como si tuviera problemas para seguir siendo el mismo. ¿Es porque tengo dos conexiones al mismo tiempo? Esto no presagiaba nada bueno para su ambicioso plan de formar un ejército de familiares. A este ritmo, tendría suerte si pudiera seguir enviando clones. Con suerte, el clon no se verá afectado. Y allí estaba, la buena y vieja nada infinita que recordaba con cariño. A diferencia del último clon, este aceptó su identidad de inmediato y comenzó la búsqueda de un cuerpo sin demora. Sabía que esta era una de las partes más críticas del viaje. Durante su intento anterior, habían pasado 3 semanas en Remior, pero no debería haber pasado más de un par de días en Huehue. Esto solo podía significar una de dos cosas, o había un enorme desajuste en el flujo del tiempo de un mundo a otro, o había pasado la mayor parte del tiempo en el espacio entre ellos. Por lo tanto, cuanto más rápido se desplazara aquí, mejor. Volviendo sobre sus acciones, permitió que sus sentidos se expandieran hacia afuera, tocando el mar de almas. Pasar la mirada por encima de ella sin concentrarse demasiado fue un poco complicado al principio. Percy se había vuelto un poco obsoleto, ya que no había hecho esto en más de un año, pero pronto lo logró. Demasiado poderoso, demasiado débil, demasiado poderoso otra vez, demasiado roto, demasiado débil. No podía decir cuánto tiempo le tomó, pero finalmente eligió uno que le gustó y se acercó a él sin perder el ritmo. Un momento después, se encontró alojado entre los recovecos del alma moribunda. Estaba más apretado que la última vez, pero eso era bueno. Significaba que su nuevo anfitrión estaba en mejores condiciones que Mickey. Y, habiendo aprendido de su experiencia pasada, fue mucho más cuidadoso al moverse, tratando de no ejercer mucha presión sobre los fragmentos antes de que el nuevo lo aceptara. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Ninguna respuesta. Nada verbal, al menos. Una sensación de pánico y dolor lo asaltó. También hambre, y frío, un frío indescriptible. El alma de Percy se estremeció. ¿Esta persona murió congelada? Reproducción no autorizada, esta historia ha sido tomada sin autorización. Reportar avistamientos. Su anfitrión se sentía distante. No parecía agresivo, al menos no lo había empujado todavía. Pero se acurrucó en un rincón, tratando de evitar que lo tocasen. No estoy aquí para hacerte daño. ¿Puedes hablar? La criatura no lo comprendía. Su inteligencia parecía incluso más rudimentaria que la de su familiar justo después de salir del cascarón. ¿Una bestia quizás? Eso puso a Percy en un pequeño callejón sin salida. No podía comenzar el proceso de remendar sus almas para convertirlas en algo funcional a menos que su anfitrión se abriera. Pero ni siquiera podían comunicarse correctamente.
Las únicas pistas que tenía eran que tenía miedo, dolor, hambre y mucho frío. Bueno, no sé cómo lidiar con el miedo ni con el dolor. Podría enviarle el sabor de un panecillo con miel, pero ni siquiera sé qué come esta cosa. Solo había una cosa que podía hacer. Buscó en sus recuerdos algo que fuera apropiado. El primero que encontró fue una ocasión en la que estaba acurrucado en una manta, disfrutando de una sopa caliente durante el invierno. Ni siquiera podía decir cuántos años tenía. Tal vez 4 o 5. Fue después de que sus padres murieran, y la manta era acogedora, casi le recordaba el abrazo de su madre. Sabía que era algo extraño para reemplazar a los padres, pero estaba dispuesto a ser indulgente consigo mismo. No era como si el pequeño Percy tuviera a alguien más en su vida en ese entonces. No se había acercado a Elaine hasta más tarde. ¿Te parece bien, amigo? Te ayudaré a encontrar ese calor también si me dejas entrar. Sospecha. Percy lo consideró un avance. Uno solo sospechaba de algo que esperaba que fuera cierto. Bueno, no es que fuera cierto, por supuesto. Era una promesa vacía. No tenía idea de si podría cumplirla. Intentaría cumplirla si era posible, pero tampoco iba a llorar si terminaba mintiéndole al animal. Será mejor guardarme esta última parte para mí. Al menos, esta vez tenía más control sobre lo que permitía que se filtrara a través de la conexión. El vínculo era más intrusivo cuando poseía algo que con su familiar, pero aún así había adquirido suficiente experiencia durante el último año como para filtrar un poco sus pensamientos. Unos cuantos recuerdos más cuidadosamente seleccionados y algo de apaciguamiento después, la criatura se abrió lo suficiente como para permitirle moverse sin dañarla. Lo difícil ya ha pasado. Su alma se expandió y se retorció, estirándose a través de los huecos y tocando tantos fragmentos rotos como pudo. Solo entonces liberó su considerable reserva de maná del alma y dejó que hiciera lo suyo. Como si fuera un pegamento, la potente sustancia forjó un puente entre las dos entidades, que se acercaron más que nunca. Los recuerdos pasaron por la mente de Percy, uno tras otro. Eclosión de un huevo, un nido lleno de diminutas cosas parecidas a gecos, canibalismo, huir, esconderse de sombras gigantes, hurgar en busca de sobras, frío, escalofríos, frío congelante. Ah, y todos eran monocromáticos. Genial, ¿por qué quién necesita colores? Percy intentó abrir sus nuevos ojos, pero se negaban a moverse. No estaba seguro de si estaba señalando los músculos equivocados o si el problema estaba en otra parte. ¿Alguna ayuda? ¿Puedes abrirnos los ojos? Silencio. La bestia todavía estaba allí en algún lugar, pero se negaba a salir a la superficie, feliz de observar desde el fondo. Está bien. Gracias por el cuerpo, supongo. Incapaz de descubrir cómo controlar esta cosa, recurrió a su estado. El clon de Percival. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, bestia. Núcleo de maná 2, semilla. Hechizos. Regalo de despedida, crudo. Otorga acceso a tu estado. Incompleto, otorga la semilla de un segundo núcleo de maná. Requiere maná vital potente para germinar. Percy habría fruncido el ceño si pudiera. No había nada especial allí. Su clon no tenía un nombre propio esta vez, lo que francamente tenía sentido. Un núcleo naranja era decente. No demasiado alto, pero podría haber sido peor. Solo su don de despedida figuraba entre los hechizos, porque era el único que podía usar actualmente. La afinidad con las bestias y el segundo núcleo de maná incompleto también eran de esperar. Entonces, ¿qué hacemos contigo? No había ningún signo de interrogación que llevarle a Remior y no creía que el lagarto supiera ninguna técnica profunda que enseñar. También dudaba que fuera un buen familiar y no tenía intención de volver a mutilarse para intentarlo. Sí. Esta es definitivamente una causa perdida. Había pensado exactamente lo mismo en Huehue, pero se había demostrado que estaba equivocado. Aún así, estaba dispuesto a apostar a que esta vez era cierto. Podía caminar por ahí con la esperanza de encontrar algo interesante, pero no tenía ni idea de cómo traerlo de vuelta. ¿Había alguna raza inteligente en este mundo? Tal vez pueda intentar encontrar una fuente de vida y aprender qué sucede cuando una bestia obtiene un segundo núcleo. Parecía un buen plan. Sería un buen punto de referencia para saber qué esperar de Mickey. No era la aventura más gratificante, pero probablemente era lo mejor que podía sacarle a la criatura. Suponiendo que este cuerpo sea capaz de moverse, claro está. No respondía a ninguna orden. Ni siquiera podía oír los latidos de su propio corazón. Frustrado, se volvió menos amable con él. A su dueño no parecía importarle, así que ¿por qué debería importarle a él? Obligó a cualquier músculo a moverse. Trató de provocarse un ataque de pánico. Cualquier cosa. Un tic. No fue mucho,
pero fue la primera señal de retroalimentación. Aprovechó la oportunidad y redobló sus esfuerzos, tratando de expandir la sensación. Algo se rompió. Siguieron más espasmos. Un grupo muscular. Podía sentir que una extremidad se desplegaba lentamente. Una pata delantera, si entendía correctamente la fisiología del lagarto. Los crujidos se intensificaron. Cada vez que se movía una articulación, algo se rompía. Estamos completamente congelados. Sin duda, eso explicaría la aversión de su anfitrión al frío y su incapacidad para moverse. ¿Pero por qué no le dolía? ¿Estaban entumecidos? Un par de espasmos frenéticos después, Percy recibió su respuesta. No tuvo la oportunidad de celebrar su miembro recién liberado antes de que comenzara a arder, como si estuviera en llamas. ¡Mierda! Pero eso no lo hizo darse por vencido. En todo caso, era una prueba de que sus esfuerzos estaban dando frutos. Pensó que el dolor se detendría cuando se congelara por completo de nuevo o cuando se descongelara por completo. Y esto último parecía preferible. Ignoró las otras extremidades y se concentró en su interior. Cuanto antes reactivara su corazón, más rápido terminaría su tortura. Suponiendo que tengamos uno en el lugar habitual. Afortunadamente, así lo hicieron, como descubrió un par de minutos después. Los latidos eran suaves y poco frecuentes. Pensó que algo andaba mal con el órgano o que tardaría un tiempo en volver a la normalidad. Pero nunca lo hizo. En algún momento, se vio obligado a aceptar que eso era normal para el lagarto. En cualquier caso, el dolor había remitido un poco. Y lo que es más importante, se dio cuenta, para su gran alegría, de que finalmente podía abrir los ojos. Un destello blanco lo saludó, y pronto se apagó. Y todo lo demás de color blanco. La nieve cubría el suelo como un manto blanco. Percy estaba de pie sobre una superficie muy inclinada, una roca o algo así. Este mundo debe tener inviernos duros. No acostumbrado a mirar todo de reojo, bajó de la roca. Se dio cuenta de que su anfitrión no pesaba mucho, sus pies no se hundían demasiado y sus pisadas apenas dejaban huellas superficiales. Bien. No atraigamos a ningún depredador tan pronto. Al examinar sus alrededores, se dio cuenta de que su anfitrión no era el único lagarto desafortunado. Había muchos más geckos inmóviles a su alrededor, que habían corrido la misma suerte. O bien había ocurrido algún evento de nivel de extinción en esta región, o era normal que su especie atravesara ciclos de congelación y descongelación con las estaciones. Bueno. No te importa que me coma sus corazones, ¿verdad? Le preguntó a su nuevo amigo. Percy ya había experimentado algunos de los recuerdos del lagarto. Había visto a su anfitrión devorar a sus propios hermanos, así que dudaba que le importara. Dicho esto, pensó que era de buena educación preguntar. Ninguna respuesta. Encogiéndose de hombros, activó el sentido de maná y notó que la mayoría de las criaturas no solo seguían vivas, sino que también estaban en Orange como él. Acercándose a la más cercana, extrajo su núcleo con sus garras antes de tragársela entera. Ni siquiera sabía tan mal. Normalmente, Percy no era un gran fanático de la carne cruda, especialmente cuando estaba congelada. Dicho esto, sus nuevas papilas gustativas parecían tener debilidad por la nieve con sabor a sangre. Pronto siguió otra agradable sorpresa. Una ráfaga de maná se liberó en su estómago, calentándolos. Esto finalmente fue suficiente para provocar una reacción de satisfacción en su anfitrión. Sin embargo, el tímido lagarto rápidamente se desvaneció de nuevo, feliz de dejar que Percy hiciera todo el trabajo. Esa actitud pasiva fue la que te arruinó la vida en primer lugar, reprendió Percy al gecko antes de pasar a la siguiente estatua. No tenía idea de que tan cerca estaba el lagarto de avanzar, pero no le tomaría tanto tiempo comerse todos los núcleos. Era un poco arriesgado, pero, si tenía suerte, le resultaría mucho más fácil viajar a Yalo. Mientras continuaba masacrando a un gecko tras otro, un pensamiento extraño cruzó por su mente. Los lagartos se parecían bastante a los que uno podría encontrar en Remior, lo que le hizo preguntarse si incluso había abandonado su mundo. Una rápida mirada al cielo le dio la respuesta. No importa. Definitivamente es una coincidencia. Solo había un sol, de color desconocido, pero ahí terminaban las similitudes. Percy contó hasta 17 lunas de distintos tamaños y supuso que debía haber más que no eran visibles en ese momento. Y esas eran solo las que estaban semi-intactas. Muchos más trozos de piedra rotos e irregulares cubrían el cielo, lo que lo hacía parecer un pozo negro cósmico. Me pregunto cuál es la historia. ¿Simplemente chocaron entre sí o alguien lo hizo? La sola idea le provocó escalofríos en la columna vertebral de reptil a Percy. No tenía ni idea de si un dios era capaz de semejante hazaña y prefería no averiguarlo.
No le hacía ninguna gracia encontrarse con un ser capaz de lanzar lunas como si fueran piedras. Después de todo, ¿de qué otra cosa sería capaz una existencia así? ¿De detectar almas, tal vez? Ansioso por salir de este mundo, aceleró el paso, devorando un núcleo tras otro, sin importarle el genocidio de lagartos que estaba cometiendo. Por supuesto, todavía tenía que tomar descansos frecuentes para digerir el maná cada vez que su cuerpo alcanzaba la saturación. Si bien no podía devorar las almas de los geckos como Mickey, el maná de las bestias contenido en sus núcleos aún se acumulaba rápidamente después de comer tantos en rápida sucesión. Este es el clon más aburrido que he hecho jamás, pensó mientras se sentaba en la nieve esperando una vez más. Habían pasado varias horas desde que había logrado descongelar a su anfitrión y ya había consumido cientos de núcleos en ese tiempo. El sol también se había puesto, pero por suerte sus ojos resultaron menos inútiles de lo esperado, ya que parecían poseer cierto nivel de visión nocturna. El núcleo de Percy todavía estaba en naranja, aunque quedaban más de 2/3 de los lagartos. A su ritmo actual, le llevaría otro día terminar el resto. Historia robada, por favor reportar. Espero que no sea una pérdida de tiempo. Su miedo no era lo único que lo apremiaba. Dada la relativamente buena condición de su cuerpo, junto con la cantidad ingente de maná de alma que había usado para curarlo, confiaba en que podría sobrevivir fácilmente durante una semana o dos. Sin embargo, enviar clones era un juego de suma cero. Cada día que pasaba allí significaba retrasar el siguiente clon en la misma cantidad. En consecuencia, si no había nada de valor en este mundo, lo mejor para él era irse pronto. Entonces no perdamos el tiempo. Se puso de pie y caminó hacia el siguiente lagarto, a punto de reanudar su festín. No es que le quedara mucho apetito. Si bien la primera docena más o menos tenía buen sabor, se había enfermado después de pasar toda la tarde atiborrándose de ellas. Además, las estatuas parecían mucho más espeluznantes por la noche. De cualquier manera, nunca tuvo la oportunidad de darle otro mordisco, ya que vio movimiento con el rabillo del ojo. ¿Qué carajo es eso?, pensó, mientras una ola de terror primario se apoderaba de su anfitrión. Una forma enorme se deslizaba a cierta distancia, su color pálido apenas se distinguía en la extensión helada. Al igual que los geckos, la serpiente también le recordaba vagamente a Percy a algo que podría encontrar en Remior, pero era la primera vez que veía una serpiente cubierta de pelo. Mierda. Está en Green. No tenía idea de cuán grande era su anfitrión en comparación con un humano, pero la abominación parecía colosal a sus ojos actuales, su circunferencia 4 veces la suya. En cuanto a su longitud, era imposible estimarla, ya que zigzagueaba entre el ejército de estatuas, tragándolas enteras, una tras otra. ¿Qué debo hacer? Percy consideró brevemente hacerse el muerto. Un momento después se dio cuenta de lo idiota que era la idea. Incluso si la serpiente de alguna manera no notaba el rastro de huellas detrás de él, el espeso hedor de la sangre que emanaba de él o su elevada temperatura corporal, ciertamente no podía pasar por alto el mar de maná que corría por sus canales. Pero lo más importante era que la serpiente claramente no se detendría hasta devorar a todos los de su especie. Ya sea que se quedara quieto o no, su final sería el mismo. Bueno, en el peor de los casos me comerá. Sin opciones y sin mucho que perder, Percy esperó a que la serpiente mirara hacia otro lado antes de correr como si su vida dependiera de ello, lo cual así fue. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás, solo usó sentido de maná medio minuto después para comprobar si el monstruo lo perseguía. No lo fue. Solo entonces se detuvo y se dio la vuelta. La serpiente seguía ocupada devorando a los otros geckos a unos cientos de metros de distancia. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente sabroso para ti, bastardo? Percy no estaba seguro de si sentirse aliviado u ofendido. Estaba seguro de que la criatura lo había notado, pero no se había molestado en perseguirlo. Por otra parte, no era tan sorprendente. ¿Por qué perder el tiempo yendo tras el único superviviente cuando tenía un verdadero festín preparado frente a él? Aunque dudo que esté dispuesto a compartirlo. Quizás a la serpiente no le importaba mucho que un solo gecko se escapara, pero probablemente no le haría mucha gracia su regreso. Genial. Todas esas horas desperdiciadas. Frustrado, Percy pensó en volver a enfrentarse a la serpiente. Sabía que no era rival para una bestia amarilla, y mucho menos para una verde, así que definitivamente moriría. Dicho esto, terminar con esta farsa un momento antes podría ser su mejor opción en este momento. Pero él meneó la cabeza. Se dio cuenta de que los éxitos de sus clones anteriores lo habían malcriado. Su situación actual probablemente era un mejor indicador de lo que debería esperar en el futuro. Las probabilidades de tropezar con un tesoro cada vez no eran altas, por lo que rendirse después del primer revés sería imprudente. Vamos a dar un paseo durante 1 o 2 días más. Si no encuentro nada interesante, me marcharé.
En cuanto a que podría ser algo interesante, no estaba seguro. Supuso que lo sabría cuando lo encontrara. Tal vez una potente fuente de vida para su segundo núcleo, otro grupo de lagartos congelados que pudiera comer, una aldea de formas de vida conscientes o cualquier otro tesoro raro. Justo cuando Percy se decidió, un fuerte chillido le hizo levantar la cabeza. Lo único que logró ver fue una sombra que oscurecía el cielo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de examinarlo con el sentido de maná, antes de que unas fauces alargadas se cerraran de golpe alrededor de su cabeza. Al menos no le dolió, el dolor aún no se registraba, mientras su cara rodaba dentro de algo viscoso, antes de sumergirse en un pantano acre. Y con eso, su visión se volvió negra, una fuerza irresistible lo sacó de la carne del gecko, poniendo fin abruptamente a su tercera aventura. El peor clon de todos los tiempos. Nota del autor 1, sé que muchos de ustedes probablemente estaban esperando ansiosamente que Percy volviera a enviar clones y podrían estar decepcionados de que su primer envío en mucho tiempo haya sido así. Solo quiero aclarar que, por lo general, no mostraré clones fallidos en pantalla de ahora en adelante. Solo incluí este para darles una idea de cómo es su experiencia promedio con los clones. De ahora en adelante, Percy enviará clones regularmente, pero solo mostraré los interesantes en los que obtenga algo útil. Disculpas por la espera. Nota del autor 2. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué el lagarto podía percibir colores a través del sentido del maná cuando su visión es monocromática. El sentido del maná no es lo mismo que la vista normal. La gente usa colores para describir grados por conveniencia, pero si se fijan, siempre los escribo con mayúscula cuando se ven a través del sentido del maná. Rojo, naranja, amarillo, etc. Estaré allí en 10 minutos. Percy corría por un puente, con la circulación activa, con un cadáver de avispa del tamaño de un zorro colgado sobre su hombro. El aguijón apuntaba hacia adelante, para asegurarse de que no se apuñalara accidentalmente. Graznar. El cuervo volaba a la mitad de su velocidad habitual con otro trabajador pisándole los talones. 10 minutos después, se encontraron. Percy arrojó el caparazón frente a su familiar, antes de reunir ambos tipos de maná en su mano derecha, formando un guante cian y una hoz transparente. Se lanzó hacia el pájaro, que volaba en círculos a su alrededor. Mickey hurgó en el esternón del cadáver en busca de su bocadillo, mientras Percy se enfrentaba a su perseguidor. La pelea fue corta. Percy esquivó las primeras puñaladas antes de que una parada bien ejecutada con su revés se duplicara como un contraataque letal, lanzando el regalo de despedida a través del torso del insecto. En cuanto murió la segunda avispa, la ignoró y dejó que Mickey se encargara del cadáver una vez que terminó su comida actual. En cambio, Percy se dirigió hacia el tercer objetivo, convenientemente ubicado en el mismo hongo. Un minuto después, corrió la misma suerte. Justo a tiempo, ya que Mickey llegó al lugar donde se encontraba Percy, sosteniendo con delicadeza dos glándulas entre sus garras. ¿Cuánto falta para el siguiente lote?, preguntó Percy mientras exprimía el néctar en un frasco. Grabado. Grabado. El pájaro le mostró la ubicación de 3 trabajadores más, el más cercano a más de media hora de distancia, lo que provocó un gruñido del joven. Está bien. Iré allí. Tú atraes a ese. Nos encontraremos aquí, dijo, y él asintió. Su estrategia de caza actual era muy diferente de lo que Percy había imaginado originalmente. Basándose en lo que otros le habían dicho poco después de unirse al gremio, había pensado que lo ideal sería que él y Mickey se volvieran lo suficientemente competentes como para separarse y cazar por separado. Después de todo, podían cubrir más terreno de esa manera, sobre el papel. Y, de hecho, ambos habían mejorado mucho después de un mes, hasta el punto de que Mickey ya podía matar algunas avispas por su cuenta. Sin embargo, sus fortalezas y debilidades se habían desarrollado de manera bastante desproporcionada entre sí. Por un lado, Percy era bastante hábil para matar insectos con su guante y su hoz, a menudo despachándolos en cuestión de segundos. Por mucho que su familiar hubiera mejorado en este aspecto, dudaba que pudiera llegar a ser tan bueno como él en un futuro próximo. Por otro lado, Percy se vio frenado por su menor velocidad de desplazamiento. Incluso si sabía dónde estaban los insectos, necesitaba varios minutos para llegar a cada uno de ellos, y más aún cuando tenía que buscarlos a ciegas. Sin embargo, la exploración era precisamente donde Mickey sobresalía. En consecuencia, había llegado a la conclusión de que la estrategia más eficiente debía aprovechar los talentos de ambos, al tiempo que cubría sus deficiencias. Mickey localizaría a los bichos y atraería a los más lejanos, mientras que Percy se encargaría de acabar con ellos. De ese modo, habían alcanzado una media de 29 muertes diarias a finales de mes. Pero aún no es suficiente, dijo Percy con una sonrisa amarga mientras cruzaba el puente. Estrictamente hablando,
ahora podía ganar más de 400 puntos de contribución por cacería, lo que apenas alcanzaba para cubrir uno de sus núcleos. Sin embargo, eso era asumiendo que cazaría todos los días sin falta. Desafortunadamente, era inevitable que tuviera algún tiempo de inactividad. Su tercer clon había necesitado 3 días completos para el viaje de ida y vuelta, lo que obligó a Percy a permanecer inactivo durante ese tiempo. El verdadero hogar de esta novela es una plataforma diferente. Apoya al autor encontrándola allí. Al principio, tenía la intención de seguir cazando mientras su clon estaba fuera. Debido a las heridas de su alma, sabía que sería más difícil acumular maná de alma por sí solo, pero aún podía formar la hoz con la ayuda de Mickey. Lamentablemente, no pudo haber tenido en cuenta el problema inesperado con la integridad de su alma, causado por tener 2 cordones etéreos simultáneamente. Cazar en ese estado era desaconsejable ya que un solo momento de debilidad podría costarles caro. Supongo que simplemente necesitamos subir el listón un poco más para cubrir los días de inactividad. Había un pequeño margen de mejora, pero no mucho. Percy calculó que llegarían a un máximo de 32 muertes después de un poco más de experiencia, pero eso era todo. No podía ser mucho más rápido matando a los insectos, y Mickey tampoco podía volar más rápido. Lo único en lo que podía ayudar era en hacer que circulación funcionara durante el resto de la tarde. Quería destinar los beneficios sobrantes a la alquimia, no a cubrir las aventuras de mis clones, sonrió amargamente. Por supuesto, podría simplemente dejar de crear clones. Sacudió la cabeza. Por más molesto que estuviera cuando su primer clon en más de un año regresó con las manos vacías, Percy no tenía intención de renunciar por completo a su habilidad. Siempre había sabido que esto sucedería. No todos los cuerpos moribundos del universo albergaban algún secreto mágico profundo, pero nunca encontraría los pocos diamantes en bruto si dejaba de buscarlos por completo. Tal vez, alguien en su situación se hubiera contentado con un segundo núcleo y un familiar, pero Percy comprendió que su equipo actual no era suficiente para alcanzar la cima. Enviar clones es algo en lo que no puedo ceder, incluso si eso ralentiza mi avance. Percy entró en el asentamiento, después de otra agotadora cacería. Al final, solo habían recolectado 29 glándulas nuevamente. Las mismas que ayer. Y el día anterior. Su eficiencia solo había disminuido ligeramente un par de horas antes del atardecer, cuando la circulación le falló. Aún así, era difícil extender su duración aún más y no podía encontrar una mejor manera de usar su maná que su actual combinación de hoz y guantes. No ayudaba que se despertara cansado todas las mañanas, ya que 5 horas de sueño no parecían ser suficientes. Tal vez debería investigar sobre pociones de recuperación. No eran muy buenos, pero solo necesitaba un pequeño empujón. Sin embargo, todo dependería de su precio. Estaba a punto de dirigirse a uno de los edificios oficiales para intercambiar su néctar, cuando su mirada se posó en el puesto de la chica somnolienta. Vaya, todavía está creciendo, dijo riéndose. Contrariamente a sus expectativas, su comercio de información no solo había sobrevivido durante el último mes, sino que incluso había experimentado un cierto auge. Percy se había sorprendido al ver que su frasco se llenaba de forma constante con el tiempo, hasta que logró reunir suficiente dinero para ampliar su negocio. Su cartel ahora decía: compra y venta de información en el tercer y cuarto nivel S. Para gran disgusto de Percy, ni siquiera se había molestado en clavar una nueva tabla con los cambios, sino que había pegado un par de trozos de papel para colocar las nuevas palabras. Sin embargo, los 5 frascos sobre el mostrador, todos llenos de monedas rojas y naranjas, eran prueba suficiente de que sabía lo que estaba haciendo. Quizás yo también debería intentar algo así. El párpado de Percy se movió bruscamente mientras escuchaba a la chica roncar sin ninguna preocupación en el mundo. Al principio se había sentido feliz por ella, pero eso empezaba a irritarlo. Ella estaba haciendo casi tantos comentarios como él, mientras se quedaba sentada todo el día. De hecho, no le sorprendería que lo superara en poco tiempo. Pero suspiró un momento después, al darse cuenta de que no le funcionaría. Olvídalo. No tengo ni idea de cómo intercambiar información. Está claro que hay algún secreto detrás de su éxito, de lo contrario todo el mundo lo estaría haciendo. Sin hacerle caso, se dirigió a Fradis para comer su panecillo de miel diario. Comer los deliciosos bocadillos después de cada cacería se había convertido en una especie de ritual. Además, Freddy era actualmente su único amigo en el gremio, y era agradable tener a alguien con quien hablar. Solo 10 minutos después, Percy se fue, tratando de llegar a los edificios oficiales antes de que cerraran por la noche. Aunque desearía no tener que pasar por tantos obstáculos. Lo más molesto fue que tuvo que visitar 2 tiendas diferentes, en esquinas opuestas del asentamiento. Solo vendió la mitad de su botín en cada ubicación y alternó en cuál de ellas compró sus elixires para evitar preguntas innecesarias.
Sabía que probablemente solo estaba siendo paranoico, ya que nadie le había preguntado nunca de dónde sacaba su néctar. Incluso si alguien descubriera que un núcleo naranja estaba ganando más de 400 puntos por día, no le importaría demasiado. Aún así, prefería tomar todas las precauciones posibles. ¿Puedo ayudarte en algo más?, preguntó la empleada de la segunda tienda, una morena vestida de verde, después de entregarle un frasco de elixir. Percy estaba a punto de sacudir la cabeza distraídamente cuando pensó en algo. Ya que estoy aquí, más vale que lo haga. ¿Vendes pociones? Por supuesto, respondió la empleada, antes de rascarse la cabeza. Aunque las normas del gremio me obligan a informar a los clientes potenciales de que la potencia de las pociones es bastante limitada. Eso me han dicho. ¿Pero de qué límites estamos hablando exactamente? Bueno, funcionan como dicen, pero no esperes milagros comparables a los de los elixires, explicó, antes de fruncir el ceño. Aunque supongo que serán algo efectivos para ti. Sin ofender. Percy asintió. No me interesa. Me gustaría echarle un vistazo si no es demasiado difícil. La empleada se encogió de hombros y lo condujo a una habitación contigua. Presionó su placa contra un símbolo de la pared, lo que provocó que una runa diferente se encendiera en el techo e iluminara el lugar. No era una habitación grande y, si el polvo en los estantes era una indicación, rara vez se usaba. Supongo que a nadie le importa lo suficiente como para inscribir runas autolimpiantes en la sala de pociones. Como puedes imaginar, no muchos de nuestros alquimistas se molestan en preparar pociones, y aún menos clientes las compran. Aún así, actualmente tenemos 4 variedades diferentes de suficiente calidad para que el gremio las apruebe para su venta. Al ver que Percy permanecía en silencio, continuó. Las más populares, relativamente hablando, son las pociones curativas. Pueden ayudar a curar heridas de personas de nivel inferior al amarillo. Sin embargo, son solo cosas menores. No resucitan a los muertos ni regeneran extremidades. Quizás valga la pena tener 1 o 2 de estos conmigo, para una emergencia. Hasta el momento, Percy había sobrevivido a su primer mes en la aguja sin que las avispas lo apuñalaran, por lo que dudaba que se metiera en problemas en el futuro cercano. Aún así, no estaría de más tener algo a lo que recurrir en caso de accidente. ¿Cuánto cuesta? El empleado sonrió. Solo 10 puntos por dosis. Si nos guiáramos únicamente por el precio de los ingredientes y la experiencia necesaria para prepararlos, serían mucho más caros. Sin embargo, la oferta supera con creces la demanda. Nuestros alquimistas superiores solo se molestan en utilizarlos cuando quieren descansar de los elixires. Lo mismo ocurre con las demás pociones. ¡Qué suerte tengo! Me llevaré 3 de estos entonces, dijo Percy. No tenía mucho dinero para gastar en ellos, pero si era algo que iba a hacer solo una vez, podía permitírselo. Dudaba que fuera necesario reemplazarlos pronto. El empleado le entregó 3 frascos de vidrio. Aparentemente, las piedras preciosas eran demasiado valiosas para ser utilizadas en pociones baratas. Percy pudo ver un líquido verde brillante arremolinándose en el interior. Probablemente algún maná vital procesado de alguna manera en esta forma. En cualquier caso, no era por eso que estaba allí. Se metió las pociones en los bolsillos, le pagó a la empleada 3 monedas naranjas, antes de preguntarle por el resto. A continuación tenemos las pociones mágicas, señaló una hilera de frascos cuyo contenido brillaba con un color azul claro. Su ingrediente principal es una flor con propiedades de maná puro, y pueden rellenar tu núcleo una vez consumidas. Sin embargo, solo contienen lo suficiente para un núcleo naranja, y la tasa de conversión a otras afinidades es abismal. Percy hizo una expresión extraña. En el papel, parecía que estas pociones estaban hechas a medida para él. Tenía un núcleo rojo con una afinidad pura, lo que significaba que no había nadie más en Remior que pudiera beneficiarse más de estas pociones que él. Una sola dosis podría rellenar su núcleo 3 veces. Aún así, la circulación era lo que más aumentaba su regeneración de maná, por lo que no recordaba haberse encontrado nunca en una situación que no pudiera resolverse con su hechizo refinado. Al final, negó con la cabeza, lo que incitó al empleado a continuar. Reproducción no autorizada, este relato ha sido tomado sin consentimiento. Informar de avistamientos. Se llaman pociones de iluminación. Perdón por el nombre de mal gusto, es un poco exagerado teniendo en cuenta su efecto mediocre, pero te ayudan a concentrarte durante un par de horas después de consumirlas. Es mejor usarlas antes de estudiar, dijo, señalando un estante lleno de pociones de color rojo brillante que parecían sangre brillante. Los ojos de Percy se abrieron de par en par. Tal vez le resultaran útiles si decidía leer sobre alquimia, pero eso no fue lo que lo sorprendió. ¿Por casualidad contienen maná mental?, preguntó, tratando de ocultar su confusión interna.
Probablemente hizo un mal trabajo, ya que el empleado se rió al ver su expresión. Sí. Estoy seguro de que ya ves el patrón. Nuestros alquimistas se han inspirado en los elixires, intentando elaborar pociones con otras afinidades, aunque sus resultados dejan mucho que desear. Ninguno de ellos supera lo que un núcleo naranja es capaz de hacer. Percy hizo rápidamente algunos cálculos en su cabeza. Boldy había necesitado alrededor de 1800 recargas para germinar su segundo núcleo. Si estas pociones de iluminación contenían tanto maná como un núcleo naranja, necesitaría alrededor de 110. 000 dosis para Mickey. Sonrió irónicamente ante esa conclusión. Esos son más de 1.000.000 de puntos de contribución. ¿Tienen tantos en stock? Incluso si de alguna manera lograba reunir la exorbitante suma, tendría que encontrar una manera de comprar las pociones sin despertar sospechas. De todos modos, esta era su primera pista, por lo que era algo que debía tener en cuenta para el futuro. ¿Quieres comprar algo?, le preguntó el empleado sacándolo de sus pensamientos. Ahora no. Aparte de Mickey, definitivamente quería ir a la biblioteca en los próximos días. Tal vez las pociones de iluminación serían útiles en ese momento, pero no eran una prioridad en ese momento. La dependienta se encogió de hombros y se dirigió al último estante lleno de pociones marrones. Esta vez, tuvo que apartar algunas telarañas, lo que decía mucho sobre la última vez que alguien compró una de estas. Este es el último producto, y el menos popular, me temo. Se llaman pociones de rejuvenecimiento y se supone que debes beberlas antes de ir a dormir. Supuestamente, te ayudan a descansar más durante la noche, pero la diferencia no es enorme y no es como si la falta de sueño fuera un problema grave en el gremio. No pareces muy interesado en promocionar tu mercancía, observó Percy. El dependiente no había descrito ninguna de las pociones de forma positiva desde que llegó. Era la primera vez que experimentaba algo así en una tienda. Ella se rió entre dientes. Bueno, no es como si me dieran una comisión por las ventas. Además, todos los precios de esta tienda están fijados según las reglas del gremio. Además, las ganancias de las pociones son insignificantes en comparación con los elixires y la demanda de estos es inamovible, independientemente de mi conducta. Agradezco a Phoebe por ello también. La gente solo se ofrece voluntariamente para estos puestos para relajarse. Nadie se molestaría si fuera una molestia. Así que sí. También podría ser honesto con los clientes. Este arreglo le vino muy bien a Percy. Entonces, ¿qué maná contienen estos?, preguntó. No me cites, pero creo que es una mezcla de maná de vida y de mente. Sin embargo, están diseñadas para tener un efecto más retardado en comparación con las otras pociones. Básicamente funcionan aumentando la recuperación natural de tu cuerpo durante un periodo de tiempo más largo. Así que no intentes confiar en ellas en un apuro, pero probablemente te darán más valor por tus puntos de la noche a la mañana. Está bien, tomaré uno de estos por ahora, dijo Percy. La verdad es que ninguna de las pociones parecía revolucionaria, pero las marrones parecían las más adecuadas para su situación. Probaría una esa noche para ver si ayudaba. Una sola dosis valía menos puntos que un trabajador estelar, así que si le permitía conseguir una muerte extra mañana, se amortizaría sola. Se fue después de darle las gracias al dependiente. El regreso a casa fue un fastidio, ya que la tienda estaba al otro lado del asentamiento. Mierda, tengo que despertarme en 5 horas. Y todavía no me he tomado los elixires de hoy, dijo haciendo una mueca. Aceleró el paso y llegó a su casa a toda prisa, lamentando no poder activar la circulación en medio del gremio. No había mucha gente en la calle a estas horas, pero no valía la pena correr el riesgo solo por dormir unos minutos más. Tan pronto como entró en su habitación, bebió el costoso elixir antes de meterse en la ducha. Para ahorrar tiempo, hizo circular su maná puro entre su estómago y abdomen mientras el agua tibia le salpicaba los hombros, lavando la suciedad. El maná ardía por donde pasaba, ya que había vuelto a abusar de sus canales. Además, el dolor de su cuerpo le dificultaba incluso ponerse de pie, pero apretó los dientes para superarlo. Media hora después, estaba en su cama, bebiendo una dosis del elixir diluido. Mickey, ¿puedes comer el insecto ahora? Durante las próximas semanas, Percy necesitaría ayuda para generar suficiente maná de alma para los elixires. Habían dispuesto que Mickey mantuviera a su lado un zángano estelar medio muerto, con el aguijón roto y las alas cortadas, para que se lo comiera cuando quisiera. Graznar. El familiar parecía medio dormido, pero un hilo de maná aún fluía a través de la conexión unos momentos después. Percy respiró profundamente para reforzarlo, mientras lo hacía circular entre su estómago y su esternón. Cuando terminó, faltaban menos de 4 horas para el amanecer. Tomó la poción rejuvenecedora y la agitó mientras contemplaba el líquido marrón como si fuera el tesoro más preciado.
Destapó el frasco con la boca, escupiendo descuidadamente la tapa al suelo, antes de beber de un trago la poción. No era amarga como los elixires. Era dulce, y le recordaba al jarabe diluido. Realmente espero que haga algo, o mañana va a ser una mierda. Percy se despertó sintiéndose bien. Se estiró en la cama y echó un vistazo a la habitación, que estaba poco iluminada. La luz del sol se filtraba a través de la cortina y proyectaba sombras suaves en las paredes. Percy no estaba del todo descansado y con gusto dormiría una hora más si fuera posible. Como había dicho el tendero, el efecto de la poción rejuvenecedora era bastante modesto. Aún así, sigue siendo impresionante. Teniendo en cuenta todo, Percy apenas había dormido 4 horas, pero estaba menos cansado que las mañanas anteriores. El dolor persistía, pero estaba atenuado. Al extraer algo de maná de su abdomen, también se vio que sus canales se habían recuperado un poco, al menos no ardían tanto. Percy se sintió tentado a seguir comprando las pociones marrones aunque solo fuera para mejorar su calidad de vida. No sentirse mal tenía que contar para algo. No, asegurémonos de que me dé algunos resultados tangibles primero, decidió, levantándose. Se puso la bata, abrió la caja de conservación de su casa y sacó una botella de leche. A continuación, bebió apresuradamente 2 tragos antes de salir corriendo de su casa con una hogaza de pan entre los dientes, ansioso por comenzar a cazar. Si lograba matar a 30 personas hoy, definitivamente usaría eso como excusa para justificar la compra de las pociones. Media hora después, Mickey inclinó la cabeza al verlo, notando claramente que estaba de buen humor. ¿Graznar? Percy se rió entre dientes, sintiendo una extraña ligereza en sus pasos. Incluso las motas de colores que caían lentamente sobre el hongo parecían más bonitas de lo habitual. Es un secreto, sonrió, actuando misterioso. Grabado. Grabado. El familiar lo picoteó unas cuantas veces. Ah, ay. Mierda. Vale. Es algo que me ha hecho dormir mejor. Percy se derrumbó con bastante facilidad y se frotó el brazo. Sin embargo, eso solo pareció echar más leña al fuego. CAW. CRA. CAW. Percy se protegió la cara con los codos y se acurrucó en el suelo para cubrir la mayor parte posible de su cuerpo. ¿Por qué te quejas? Soy yo quien tiene la circulación activa todo el día. Graznar. Mickey le envió el recuerdo de haberse despertado en mitad de la noche. Está bien. Si resultan útiles, consideraré comprarte algunas a ti también. Solo entonces el pájaro dejó de torturarlo, con un brillo de satisfacción en sus ojos. Extorsionador. ¿Al menos has encontrado avispas en el camino hacia aquí? Exhaló derrotado. Mickey permaneció en silencio y solo le envió algunas imágenes de los trabajadores estelares en algunos hongos cercanos. Percy asintió, respiró profundamente y luego otra vez. Luego, corrió hacia su primer objetivo del día mientras las líneas cian brillaban bajo su piel. CAW. CAW. Mickey le recordó su promesa mientras cruzaba el último puente que conectaba el segundo nivel con la base de la aguja. Muy bien, trato es trato. Te traeré uno mañana, respondió el joven. Sus pasos eran irregulares, al igual que su respiración. Sin embargo, una sonrisa desgarbada se dibujaba en todo su rostro, a pesar del cansancio. Hoy habían logrado extraer 31 glándulas, lo que demostraba la eficacia de la poción de rejuvenecimiento. Bueno, está bien. Quizás parte de ello fue solo suerte, otra parte un placebo. Aún así, Percy estaba bastante seguro de que su reciente compra había contribuido en cierta medida. Después de todo, una vez que el maná comenzó a quemar sus canales y la circulación comenzó a sentirse más pesada, pudo seguir adelante, manteniendo la técnica activa hasta el final. Dudaba que hubiera logrado esto mediante pura fuerza de voluntad. En general, estaba satisfecho. No solo con la poción, sino también con sus mejoras desde que se unió al gremio. Él y Mickey habían comenzado con una cantidad ridícula de 14 muertes en su primer día, pero desde entonces habían duplicado esa cifra. Si encuentras este cuento en Amazon, ten en cuenta que ha sido extraído ilegalmente de Raw Road. Por favor, denúncialo. Su único pesar era que no parecía haber margen para más mejoras. Al menos no en el segundo piso. Y no se sentía seguro de arriesgar sus vidas o sus secretos en el tercero. Esto significaba que tenía que conformarse con 465 puntos de contribución por cacería en el futuro previsible, suponiendo que pudiera mantener este nivel. Es suficiente para un núcleo, incluso teniendo en cuenta 3 días de inactividad al mes. Por supuesto, era posible que uno de sus clones necesitara más tiempo, pero en ese caso, simplemente tendría que aceptar la pérdida y esperar obtener algo que valiera la pena a cambio. Más importante aún,
Esto también le dejaría suficiente cambio para 2 pociones por día. Una de ellas tenía que ser su dosis diaria de la poción de rejuvenecimiento, ya era indispensable en su mente. Sin embargo, el segundo puesto lo puso en un pequeño dilema. Por un lado, quería conseguir pociones marrones para Mickey, para compensar al cuervo por ayudarlo a recuperar el maná del alma. Necesitaba su ayuda tanto para usar los elixires diluidos con su primer núcleo, como para comenzar a limpiar el conjunto correspondiente de canales. Por otro lado, tenía que comenzar a leer sobre alquimia. Ahorrar 1000 puntos para cada lección estaba fuera de cuestión, por lo que su única opción era ir a la biblioteca y esperar que las pociones de iluminación lo ayudaran. Y había otro problema. ¿Por qué no puede haber más de 24 horas en un día? Percy sintió ganas de arrancarse el pelo. Sus viajes de casa ya duraban 18 horas, de las cuales una se dedicaba únicamente a ir y volver de las setas. No podía reducir el tiempo, pues de lo contrario sus ingresos también disminuirían. De las 6 horas restantes, una se la pasaba en casa bebiendo elixires. Sus otras actividades, como socializar con Freddy o intercambiar sus puntos, solo le comían el sueño. Basta decir que tampoco podía reducir ese tiempo más. La única manera es aprender a usar los elixires mientras caminas. Quizás le lleve algo de práctica, pero le ahorrará 1 hora al día, que podría pasar en la biblioteca o en casa desbloqueando sus canales. Vamos a alternar entre los dos. Haré lo mismo con las pociones. Después de haber decidido un plan, Percy entró en el asentamiento y se detuvo en la tienda de Freddy durante unos minutos. A continuación, fue a las tiendas oficiales, esta vez comprando su elixir en la otra. También consiguió 2 dosis de la poción de rejuvenecimiento, una para él y otra para dársela a su familiar al día siguiente. Solo entonces se dirigió a casa, se duchó y se bebió una de las nuevas pociones antes de irse a la cama. No bebió ningún elixir hoy, ya que tuvo que ajustar la hora a la que los tomaba. Percy se levantó, sintiéndose incluso mejor que el día anterior. Evidentemente, 1 hora más de sueño le había hecho sacar aún más partido a la poción. Después de vestirse y comer un tomate, no había tiempo para una ensalada, salió corriendo de su casa llevándose 2 dosis de elixir, una normal y otra diluida. Sin embargo, no las bebió todavía. Su plan era tomar la dosis diluida por la tarde, en el camino de regreso. En ese momento, su cuerpo y su núcleo estarían llenos de maná del alma, justo después de que terminara la cacería. Esto significaba que tenía que limpiar su núcleo puro por la mañana, pero no podía hacerlo a plena vista. La gente podría notar el maná circulando en su abdomen. En consecuencia, esperó hasta llegar al segundo nivel para finalmente tragar el costoso elixir. Es más difícil de lo que pensaba, gimió. Limpiar el núcleo requería mucha concentración y era la primera vez que lo intentaba en movimiento. Cometer un error no era necesariamente peligroso, pero podía desperdiciar fácilmente parte de la eficacia del elixir. Al menos los trabajadores estelares no atacan sin provocación. No sabía si era diferente en los pisos superiores, pero no tenía que preocuparse de que lo molestaran en ese momento. Para cuando se encontró con Mickey, el elixir que tenía en el estómago se había agotado. Percy calculó que había desperdiciado alrededor del 20%, lo cual no era ideal. Esperaba poder mejorar en esto pronto. No se puede evitar. De todos modos, es una habilidad útil. La mayoría de los magos experimentados aprendieron esto en algún momento. La gente como el calvo no podía permitirse el lujo de perder media hora sentada todos los días. Ahora que lo pienso. ¿No puedo desbloquear también mis canales mientras estoy en movimiento? Sería imposible hacer eso durante una pelea, pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba viajando sobre los hongos gigantes. De hecho, cada vez que terminaban un lote de avispas, Mickey le proporcionaba 1 tonelada de maná, por lo que su dificultad actual para regenerarlo por sí solo no sería un problema. Por supuesto, necesitaba el maná del alma para recuperarse, pero no se perdería cuando desbloqueara un canal. Seguiría en su cuerpo, disponible para ser utilizado más tarde. Hacer eso mientras la circulación está activa va a ser una tarea ardua, hizo una mueca. De esta manera, Percy estaría utilizando cada segundo de forma productiva. Despertarse. Viajar a la aguja fúngica mientras limpia su segundo núcleo. Matar a un grupo de avispas. Limpiar sus canales mientras pasa al siguiente grupo. Repetir los 2 últimos pasos durante todo el día. Regresar al gremio mientras limpia su primer núcleo. Intercambiar sus puntos y comprar pociones y elixires. Pasar 1 hora en la biblioteca. Dormir. Su rutina solo cambiaría ligeramente una vez al mes, cuando enviara un nuevo clon. En ese momento, tendría que tomarse un descanso de la casa, pero también sería su mejor oportunidad de dedicar más tiempo al estudio, así que no iba a desperdiciarlo. Él frunció el ceño.
En sentido estricto, se podría decir que esto era una tortura. Sin embargo, si se mantenía firme, lograría un rápido progreso hacia múltiples objetivos. Cuando alcanzara uno de ellos, podría relajarse un poco. Con el tiempo, usar los elixires mientras camina se volvería algo sencillo. Además, después de dominar la circulación con su segundo núcleo, tampoco tendría que preocuparse por eso. Además, podría reconsiderar cazar en el tercer nivel en ese momento. Y estos eran solo los hitos a corto plazo. Uno de sus clones estaba destinado a tropezar con algo interesante tarde o temprano. Sin mencionar que una vez que se convirtiera en alquimista, podría ser capaz de dejar de cazar por completo. E incluso si todo lo demás fallaba, su segundo núcleo también debería avanzar a Orange en poco más de 3 años. Aunque seguro que esperaba que otro de sus proyectos diera frutos antes de eso. Percy sonrió. El dolor es temporal. Las ganancias son para siempre. Ante Percy se alzaba uno de los edificios más grandes del gremio. Estaba construido con las mismas piedras pulidas que todas las casas y tiendas, cubierto de arriba abajo por intrincados glifos que brillaban tenuemente cuando las motas de colores caían sobre ellos. Había pasado por delante de la biblioteca muchas veces desde que se unió, aunque nunca había entrado. Y no era el único. Al parecer, muy poca gente se molestaba en hacerlo, ya que no era la forma más fácil de aprender alquimia. Hagámoslo entonces. Después de todo, mi tiempo aquí es limitado. Al menos el lugar siempre estaba abierto, por lo que no tendría que adaptar su agenda a ningún horario inconveniente. Solo necesitaba presionar su credencial contra una runa para que le permitieran entrar. En cuanto contempló las innumerables estanterías gigantescas, su corazón empezó a acelerarse. Dioses, cuánto extraño la lectura. Solía ser su principal pasatiempo cuando era niño, pero había estado demasiado ocupado durante los últimos años. Echó un vistazo a la habitación y vio a 2 hombres de mediana edad vestidos de azul, sentados en mesas diferentes. Cada uno tenía una pila de libros a su lado. Sin embargo, ambos habían dejado lo que estaban haciendo y lo miraban de forma extraña. ¿Qué? ¿Hice algo mal? Al observar más de cerca, uno de ellos era el tipo que le había dado la charla introductoria un mes antes. Percy nunca recordó su nombre, pero se sintió agradecido por el obsequio. Se acercó a él con una sonrisa en el rostro. En su experiencia, el hombre era accesible y le vendría bien algo de ayuda para encontrar lo que necesitaba. Buenas noches, señor. Susurró para no molestar al otro chico que ya había vuelto a leer. ¿Pasó algo afuera? Preguntó preocupado el alquimista, saltándose las bromas. Percy frunció el ceño. No. ¿Por qué lo preguntas? El hombre lo miró confundido por unos momentos. Ya veo. Es solo que no puedo recordar la última vez que vi a alguien menor de un siglo aquí. Percy sonrió irónicamente. Sí, no jodas. Bueno, actualmente estoy en la ruina, así que este es mi único medio para adentrarme en la alquimia, dijo. En realidad, quería agradecerte la lección que me diste hace poco. Esperaba que pudieras indicarme algunos libros adecuados para principiantes. Si no es demasiada molestia, por supuesto. La expresión del hombre se iluminó como el sol de la mañana tan pronto como se mencionó la alquimia. Ni lo menciones. Como dije en aquel entonces, el gremio puede utilizar tantos alquimistas como sea posible. Me llena de alegría ver a jóvenes dispuestos a adentrarse en este campo. Poniéndose de pie, el hombre caminó apresuradamente hacia cierto rincón de la habitación, haciéndole señas para que lo siguiera. Lamentablemente, estos son todos los libros que tenemos sobre el tema, dijo señalando una estantería vieja y polvorienta. ¿En serio? Estos eran menos del 5% de los libros que había en el edificio. Además, estaban bastante descuidados en comparación con todo lo demás. ¿Y el resto? El alquimista rió entre dientes. Historia, geografía, política, novelas. Son temas mucho más populares. Solo la gente mayor frecuenta este lugar y la mayoría de ellos ya son alquimistas experimentados después de todo. Percy asintió. Lo que pasaba en un mundo tan antiguo como Renior era que nunca faltaba material sobre el que la gente pudiera leer y escribir. Cada año se libraban incontables guerras entre las distintas casas nobles. Alianzas, traiciones, batallas épicas. Si había algo de lo que los autores y los bardos nunca tenían que preocuparse, era de las fuentes de inspiración de las que sacar partido. Si ve esta historia en Amazon, sepa que ha sido robada. Denuncie la infracción. Te sugiero que empieces con esto por ahora, dijo el hombre, sacándolo de sus pensamientos. Luego le entregó 4 tomos encuadernados en cuero, uno tras otro. La pila podría haber parecido pesada si todavía estuviera en red. No dudes en preguntarme si tienes alguna duda.
Paso la mayor parte de las noches aquí. La insinuación hizo que el corazón de Percy se acelerara. Sería de mala educación seguir molestando al alquimista si nunca se ofrecía, pero ahora las cosas eran diferentes. Entre los libros, la poción y la ayuda del anciano, ¿no era esto como recibir otra lección gratis? Gracias, señor. Realmente lo aprecio. Llámame simplemente Orin, respondió el hombre, volviendo ya a su mesa. Percy siguió su ejemplo y eligió otro lugar vacío antes de dejar los libros. Luego los sacó de la pila, colocándolos uno al lado del otro, antes de soplarlos, levantando una nube de polvo en el proceso. Cuando fue la última vez que alguien leyó esto, pensó entre toses. En cualquier caso, finalmente pudo distinguir sus títulos. Reactivos comunes, flores, hierbas y minerales. Recetas conocidas de elixires. Una guía para elaborar cerveza. Los 3 pilares de la purificación del néctar. Percy decidió empezar con el último, asumiendo que era el más fundamental. Con menos de media hora restante, dudaba que pudiera llegar muy lejos esa noche, así que no desperdició la poción de iluminación. Abrió el tomo y rápidamente hojeó las primeras páginas antes de que sus ojos se posaran en algo interesante. Y, por lo tanto, la idea central es procesar el néctar en una forma más adecuada para la purificación del núcleo. En su estado original, el maná de la bestia se descontrolaría, causando un gran daño en unos pocos segundos. Lo que queremos, en cambio, es alterar algunas de sus propiedades, para que pueda usarse de manera segura y efectiva. Estas transformaciones se dividen en categorías distintas, que formalmente se denominan los 3 pilares. Percy se alegró de haber empezado con esto. Todavía no entendía del todo en qué consistía el proceso de elaboración de la cerveza, así que aprender sobre ingredientes y recetas específicas vendría después. Siguió leyendo y pronto encontró las definiciones que le interesaban. El primer pilar es la pacificación del néctar. En pocas palabras, implica una clase de materiales que hacen que el maná de la bestia actúe de manera retardada, lo que permite que los elixires se utilicen lentamente durante varios minutos en lugar de arrasar el núcleo de uno en un puñado de segundos. Vaya, apuesto a que es lo mismo que usan para que las pociones de rejuvenecimiento funcionen durante la noche, al contrario que las pociones curativas, se dio cuenta Percy. Pero había más allí, así que continuó. El segundo pilar es la redirección del néctar. Este paso implica agregar materiales que hacen que el maná de la bestia reaccione con más fuerza a las impurezas que se encuentran en un núcleo, en lugar del núcleo en sí. En cuanto al tercer pilar, se llama desintonalización. Si no fuera por esto, el maná de la bestia contrarrestaría el maná del usuario, desperdiciando el efecto del elixir antes de que llegue al núcleo de uno. La desintonalización permite que el néctar se mezcle pacíficamente con otra afinidad, de modo que pueda guiarse de manera segura desde el estómago hasta el esternón. Percy volvió a leer el texto unas cuantas veces más para asegurarse de que entendía todo. Pacificación, redirección y desintonización. Supongo que todas las distintas recetas simplemente sustituyen un ingrediente diferente por cada uno de los 3 pilares. Casi sin tiempo, rápidamente se sumergió nuevamente en el libro para avanzar lo máximo posible. Naturalmente, cada uno de los 3 pilares es esencial para el proceso de elaboración de la cerveza, pero no son gratuitos. Cada vez que el néctar se mezcla con un ingrediente diferente, se pierde parte del maná de la bestia. Y este intercambio debe ocurrir 3 veces en cada sesión. Los principiantes a menudo tienen dificultades para superar incluso uno de los pasos sin desperdiciar el néctar. La habilidad de un alquimista se cuantifica en función de la cantidad de elixir que logra retener al final del tercero. El libro continuó divulgando información general sobre los 3 pilares y qué tipos de plantas tienden a caer en cada categoría. Como era de esperar, docenas de ingredientes conocidos eran adecuados para cada paso, lo que dio lugar a miles de recetas. Dicho esto, aproximadamente el 80% del proceso era transferible de una receta a otra. Algunas plantas requerían un manejo especial, lo que introducía alguna variable adicional, pero en general no había una receta ganadora clara. Era solo una cuestión de qué materiales estaban disponibles y con qué estaba más familiarizado el alquimista. Me gustaría poder quedarme más tiempo, suspiró. Aunque todavía no había profundizado en la alquimia propiamente dicha, Percy había disfrutado leyendo sobre la teoría. Lamentablemente, no podía extender la sesión de hoy sin afectar la cacería del día siguiente. Devolvió los libros al estante y le dedicó a Orin una sonrisa de disculpa antes de irse. El hombre frunció el ceño al verlo irse tan temprano. Unos minutos después llegó a casa. Después de ducharse, bebió la poción rejuvenecedora y se fue a la cama. Suficiente como para olvidar la amargura de su pasado, pero su rutina diaria no había cambiado mucho en mucho tiempo. Habían pasado varios siglos desde que abandonó su hogar para unirse al gremio como aspirante a alquimista.
Aún echaba de menos a su familia de vez en cuando, ya que su casa había sido destruida hacía tiempo. No haber estado presente para sus padres y su hermana en sus últimos momentos fue uno de sus pocos remordimientos. Aún así, comprendió que no podría haber cambiado mucho incluso si se hubiera quedado. Orin nació con un núcleo naranja y ni siquiera había alcanzado el verde cuando ocurrió el desastre. Su único consuelo era que no tenía que preocuparse por la brutalidad que se extendía por Remior mientras permaneciera dentro de los muros del gremio. Nadie se atrevía a causar problemas ante las narices de la Orden Divina y las grandes casas. Lo mejor de todo es que allí había encontrado su verdadera vocación. Aprovechar la naturaleza en beneficio de la humanidad, utilizando el néctar puro para refinar elixires, la savia de Remior, era la mayor pasión de Orin en la vida. Había algo en ese arte que realmente le impactaba. Tal vez fuera el respeto que le generaba tanto entre los mortales como entre los dioses. Tal vez fuera la satisfacción que le producía saber que contribuía personalmente a la supervivencia de su mundo. O tal vez fuera simplemente que desafiarse a sí mismo para mejorar cada día, para encontrar nuevas formas de aumentar su rendimiento, era muy divertido. De hecho, si había algo que al viejo le gustaba tanto como preparar cerveza, era guiar a los jóvenes y transmitir el arte a la siguiente generación. Si tan solo se preocuparan tanto por aprender. Al gremio no le faltaba mano de obra. Claro, no podían mantener a los Redborns de Remior, pero ¿a quién le importaban? Había muchos elixires para todos los nacidos en la naranja y los de rango superior. Además, nuevos miembros se unían al gremio en masa. La mayoría de ellos también aprendieron alquimia, tarde o temprano. Incluso los más perezosos consiguieron ahorrar suficientes puntos. Sin embargo, Orin tenía debilidad por los pocos que se molestaban en aprender el arte correctamente, prestando tanta atención a la teoría subyacente como a las demostraciones y lecciones. Por eso se había emocionado tanto cuando vio por primera vez a Percy en la biblioteca. Seguro, el chico probablemente había ido allí por sus bolsillos vacíos, no por su puro aprecio por el tema. Aún así, a Orin le alegraba el corazón ver a alguien sumergirse en los libros con seriedad. Los otros que solo copiaban ciegamente a sus mayores rara vez superaban un rendimiento del 35%. Tampoco aportaba ningún conocimiento nuevo al campo, lo que hacía que éste se estancara. Tan grande había sido su entusiasmo, que su desánimo había sido igualmente grande al ver al muchacho rendirse apenas unos minutos después de comenzar. Vaya, igual que el resto, pensó en ese momento. Pero, para gran sorpresa de Orin, el muchacho había regresado al día siguiente, aproximadamente a la misma hora, aunque quizá unos minutos antes. Percy había retomado los libros y los había reanudado exactamente donde los había dejado. El viejo alquimista no se había perdido al ver al joven tragarse una dosis de poción roja. Por supuesto, lo había reconocido, Orin había preparado personalmente muchas de las pociones del gremio. No muchos de sus pares se interesaban demasiado por esta rama menor de la alquimia. Inteligente. Este es uno de los mejores usos para las pociones de iluminación. Advertencia de contenido robado, esta historia pertenece a Raw Roar. Informar de cualquier incidencia en otro lugar. Fue solo en ese momento que Orin se dio cuenta de que Percy no se había ido la noche anterior por aburrimiento, sino por necesidad. Durante los días siguientes, prestó más atención a las pistas del contexto. Percy siempre llegaba a la biblioteca aproximadamente a la misma hora, justo antes de la medianoche. Nunca se quedaba más de una hora, pero siempre tenía una expresión angustiada al salir. Claramente, el chico quería seguir leyendo, pero tuvo que acortar sus viajes. Sus ojos también estaban cansados todo el tiempo. No había ni una mota de polvo en la túnica naranja del joven, las runas autolimpiantes hacían su trabajo admirablemente, pero Orin no pasó por alto los rastros de sudor seco en todo su rostro. Se pasa todo el día cazando, se dio cuenta Orin. No era extraño que un nuevo miembro pasara mucho tiempo en la aguja. Era común que los recién llegados hicieran eso. Después de todo, era la forma más fácil de ahorrar suficientes puntos antes de pasarse a la alquimia. Dicho esto, la gran mayoría eran nacidos de naranja que no necesitaban más de 8 a 10 horas de trabajo para cubrir sus necesidades. Esta era la primera vez que conocía a un chico que no solo estaba dispuesto a aprender el arte de la manera más difícil, sino que luchaba por encontrar el tiempo suficiente para ello. La revelación hizo que su corazón se estremeciera, hasta el punto en que ya no le importó ofrecerse a responder las preguntas de Percy. Originalmente, Orin se había arrepentido de las palabras tan pronto como salieron de su boca. En el pasado, se había ofrecido como voluntario para ser mentor de otros, pero eso nunca salió bien. Los jóvenes tendían a hacer preguntas simples al principio. Sin embargo, siguieron exigiendo cada vez más, hasta que finalmente todo se convirtió en una lección individual, con Orin dándoles todo en bandeja. Pero eso no fue lo que hizo Percy.
En general, el chico había hecho todo lo posible por estudiar por su cuenta. Incluso cuando parecía que no sabía qué hacer, volvía a los libros e intentaba encontrar la respuesta por sí solo. Muy pocas veces aceptaba la oferta de Orin y, aún así, solo hacía preguntas específicas relacionadas con el problema al que se enfrentaba. Con el tiempo, el anciano realmente llegó a apreciar la ética de trabajo de Percy y su dedicación. El niño nunca se saltó un día, aunque solo usaba una poción cada 2 noches. Aparentemente, era lo máximo que podía permitirse. Una vez al mes, el joven parecía tomarse un descanso de la casa durante unos días. Orin sentía curiosidad, pero no preguntó, respetando la privacidad del niño. Percy casi vivía en la biblioteca durante esos días, aprovechando la oportunidad para leer mucho más de lo habitual. Lamentablemente, no usó las pociones en ese momento, ya que no duraban mucho y no tenía los fondos para seguir bebiéndolas una tras otra. También parecía sufrir algunos dolores de cabeza durante esos días. ¿Quizás sufría de alguna enfermedad crónica? En cualquier caso, Orin había llegado a lamentar la nota más baja de Percy. Le parecía una verdadera injusticia que un joven tan trabajador fuera maldecido con el derecho de nacimiento más bajo de Remior. Aunque tal vez fuera una bendición. Tal vez el muchacho no hubiera sentido tanta pasión por aprender si hubiera crecido con una cuchara de plata en la boca como el resto. De cualquier manera, el joven siguió visitando la biblioteca, noche tras noche, mes tras mes. En los escasos momentos que le quedaban para dedicarle a la alquimia, Percy devoró lentamente todos los libros que Orin le recomendaba, e incluso releyó un par de ellos. Finalmente, el viejo alquimista vio al muchacho devolver el último libro a su estante, con una expresión extraña que combinaba triunfo y abatimiento. «Felicitaciones, Percy», dijo. «Has leído todo lo que tenemos sobre alquimia». «Gracias, señor. No habría podido llegar hasta aquí sin su ayuda». Orin meneó la cabeza. «No hice mucho. Apenas te di un par de consejos aquí y allá. ¿Qué planeas hacer a continuación? Apuesto a que estás deseando intentar preparar un elixir tú mismo, ¿no?» El niño sonrió amargamente pero no dijo nada. No hacía falta. 6 meses, dijo Orin. Percy inclinó la cabeza. Te proporcionaré los materiales que necesitas para los próximos 6 meses, 4 horas al día. También puedes quedarte con cualquier elixir que consigas preparar, así que incluso si tu rendimiento es horrible al principio, es posible que puedas compensar los viajes de casa más cortos con el tiempo. El chico se quedó boquiabierto. Orin se rió entre dientes al verlo. Solo un minuto después, Percy pareció encontrar las palabras adecuadas. Señor, no puedo expresar lo agradecido que estoy. ¿Pero puedo preguntar por qué? Orin se encogió de hombros. ¿Por qué no? Soy asquerosamente rico. No me afectará mucho si te compro un poco de néctar. Percy todavía parecía confundido. Lo entiendo. Pero, ¿no sería más barato si dieras más conferencias gratuitas como antes? De esa manera, mucha más gente se beneficiaría, no solo yo. El viejo alquimista se burló. Yo podría hacerlo, pero ¿para qué molestarme? La mayoría de esos niños pueden costear las clases y los materiales por sí solos si se esfuerzan un poco más. Prefiero ayudar a quien realmente lo necesita. Los ojos de Percy brillaron con lágrimas. Parecía que estaba a punto de abrazarlo también. Orin se rió entre dientes y colocó su mano sobre la frente del niño para mantenerlo a raya. Pero lo decía en serio cuando dije que solo es por 6 meses. No hay garantía de que puedas preparar algún elixir para entonces. Lo que obtengas de esto depende de ti. Las últimas semanas de Percy habían sido duras, por decirlo menos. Su último clon había sido otro fracaso, igual que los 5 anteriores. Se había encontrado en el cuerpo de un pez que apenas sobrevivió 1 hora antes de ser devorado. Por un maldito cangrejo, el recuerdo todavía le hacía hervir la sangre. En ese momento, no estaba seguro de si había tenido suerte con sus 2 primeros clones o si había tenido mala suerte con el resto. Probablemente ambas cosas. Sin embargo, ahí terminaron las malas noticias. Anoche terminó los libros de alquimia y Orin se ofreció generosamente a patrocinarlo durante medio año. Realmente fue como la luz proverbial al final del túnel, ya que había estado tratando de averiguar cómo financiar sus estudios desde hacía un tiempo. Sus viajes de casa habían limitado a 32 muertes por día desde hacía 3 meses, y no se vislumbraban más mejoras. Al menos, ahora podía permitirse tanto las pociones de rejuvenecimiento de Mickey como las que necesitaba para estudiar, pero aún le costaba ahorrar más puntos. A este ritmo, se quedaría estancado hasta que lograra usar circulación con ambos núcleos. Dicho esto, había hecho algunos progresos en ese sentido. Ya había terminado de limpiar el resto de sus canales e incluso dominaba la habilidad de beber los elixires mientras se movía.
Su alma también se había vuelto mucho más fuerte después de enviar tantos clones. En este momento, usar su linaje no provocó que se formaran nuevas lágrimas, aparte del gran trozo que excavó deliberadamente, por supuesto. Los únicos pasos que quedaban eran templar los canales hasta sus límites y descubrir un patrón adecuado para que fluyera el maná del alma. Por supuesto, había algunos problemas allí, pero esperaba resolverlos a su debido tiempo. Aún así, la ayuda de Orin fue la clave para adentrarse en la alquimia mucho antes de lo que hubiera podido hacerlo de otro modo. Percy esperaba que su sólida formación teórica le permitiera alcanzar los umbrales mínimos con más facilidad que otros novatos. Tengo que hacer que la financiación de Orin cuente. Necesito alcanzar un rendimiento del 15% al final. Perder solo la mitad del valor de los materiales me dolerá menos. Percy se detuvo frente a una casa de piedra, un poco más grande que la suya. A los alquimistas veteranos que habían contribuido mucho al gremio se les dio una casa mejorada con su propio laboratorio de alquimia privado. El resto tuvo que conformarse con los públicos. Afortunadamente, el mentor de Percy le había ofrecido el suyo. Incluso iba a guiarlo en el proceso. Bueno, solo en sus primeros intentos, pero aún así era enorme. No puedo creer que finalmente esté haciendo esto de verdad. Leer sobre alquimia durante tanto tiempo sin poder poner en práctica las lecciones había sido, cuanto menos, bastante frustrante. Era como hornear pasteles sin que te permitieran morderlos. En mi caso, supongo que ni siquiera fui capaz de hacer los pasteles. Solo me aprendí las recetas de memoria, se rió entre dientes. Estaba a punto de llamar a la puerta cuando sucedió algo inesperado. Una onda expansiva lo recorrió, haciendo que todos los edificios a su alrededor temblaran levemente. Una suave pero firme brisa le siguió poco después, haciendo que todas las motas del aire volaran hacia el sur. Percy entrecerró los ojos cuando unas cuantas cayeron en sus ojos en rápida sucesión. ¿Qué está sucediendo? La puerta de Orin se abrió y el hombre salió de su casa con una expresión igualmente perpleja. Lo mismo sucedió con algunos de sus vecinos, los que presumiblemente estaban en casa. Todos se quedaron afuera, tratando de darle sentido a lo que había sucedido. Percy nunca había visto algo así desde que se unió al gremio y, por lo que pudo deducir, estos superiores tampoco. ¿Hay alguien tan tonto como para atacarnos?, le preguntó a su mentor. Fue solo entonces cuando el viejo alquimista se dio cuenta de que estaba allí. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de encogerse de hombros. Lo dudo, pero incluso si alguna casa se ha vuelto loca, no hay nada de qué preocuparse. Tenemos 5 núcleos violetas estacionados aquí, por lo que incluso una gran casa tendría dificultades para hacer mucho. Percy asintió, pero todavía no estaba completamente convencido. Atención, habitantes de Renior. Este es un mensaje transmitido por Hermes, uno de los 12 dioses del orden divino, dijo una voz retumbante. Podrías estar leyendo contenido robado. Visita el sitio original para conocer la historia real. El joven no sabía de dónde provenía el sonido. Era como si viniera de todas partes y de ninguna, todo a la vez. Como si cada piedra del suelo y cada mota de polvo en el aire estuvieran ansiosas por transmitir la voluntad del Dios. Hoy es un día de alegría para nuestro mundo. Continuó Hermes, ajeno a los pensamientos de Percy. Como todos sabéis, nuestra orden está constantemente en guerra con otras razas, una guerra por tierras, vidas y recursos. Por lo general, estos conflictos no se extienden al resto de vosotros, los mortales de Renior, pero un acontecimiento reciente nos ha concedido una gran oportunidad que podemos compartir con algunos de vosotros. Los alquimistas que rodeaban a Percy lanzaron exclamaciones de asombro. Todos sabían que la orden a menudo se encontraba con tesoros únicos con poderes milagrosos. Sin embargo, tendían a monopolizarlos entre ellos. Algunas personas no estaban contentas con ese arreglo, pero, honestamente, Percy entendía de dónde venían los dioses. Después de todo, ellos eran los que lucharon con uñas y dientes para protegerlos a todos. Además, eran su botín de guerra, por lo que merecían conservarlos. Quizás te preguntes por qué somos tan generosos de repente, pero eso quedará claro una vez que describa las propiedades de este extraño artículo que hemos adquirido recientemente. Se llama el loto de una miríada de ríos. Aunque, estrictamente hablando, no es el loto en sí lo que poseemos, sino la semilla de uno. En cualquier caso, como puedes imaginar, este objeto no es originario de Renior. Es algo por lo que hemos competido contra razas rivales para obtenerlo de un mundo recientemente vencido. Y su efecto es algo con lo que todos habéis soñado en algún momento de vuestras vidas. No, borra eso. Esto es algo con lo que todos hemos soñado, incluidos muchos de nuestros dioses. Después de todo, una vez que el loto florece por completo, puede cambiar la afinidad de uno. Fue el turno de Percy de respirar profundamente ante esa revelación.
Esto era algo que realmente lo había molestado desde que descubrió la afinidad de su segundo núcleo. Durante mucho tiempo había planteado la hipótesis de que podría encontrar una solución en sus viajes. Pero no podría haber predicho que la solución se le presentaría de esa manera en casa. Tengo que conseguirlo a toda costa. Ahora bien, aquí está el truco. Como el nombre de la planta implica, no puedes obtener exactamente cualquier afinidad que te guste. Una vez consumido, un pétalo de loto agregará una afinidad con el agua al núcleo de uno. Según nuestro conocimiento actual, no hará nada si ya posees la afinidad con el agua. Tampoco funcionará con las raras o compuestas. Sin embargo, si funciona con otras afinidades elementales, fusionándose con ellas. En otras palabras, si tienes una afinidad con el fuego o la tierra, terminarás con vapor o barro respectivamente, y así sucesivamente. Percy hizo una mueca ante eso. Aquellos que carecían de una afinidad como la suya ya eran el 20% de la población, pero ahora también tendría que competir con aquellos con fuego, tierra, aire o relámpago. Significaba que aproximadamente el 84% de la gente de Remior querría un pétalo. Sí, como probablemente te habrás dado cuenta, casi todos los que conoces pueden usarlo. Pero, como quiso el destino, hay suficiente para todos. Una vez más, el nombre del tesoro puede que ya te haya dado una pista, pero el loto generará un total de 10,000 pétalos cuando florezca. Y, para tu suerte, actualmente solo tenemos unos 7,000 miembros en la orden que pueden beneficiarse de él. En teoría, podríamos retrasar la siembra de la semilla hasta que tengamos más gente, pero nadie sabe cuánto tiempo llevaría eso, ya que no podemos controlar exactamente el ritmo al que nacen individuos talentosos. Además, tenemos la firme convicción de que el tesoro no nos servirá de nada si lo guardamos almacenado para siempre. Así que ya lo hemos plantado, y los pétalos estarán disponibles para todos nosotros en 5 breves años. Un abrir y cerrar de ojos para nosotros los dioses, e incluso para los más competentes de vosotros, los mortales. Pero todavía es mucho tiempo para los enanos Redborn. El dios se rió entre dientes. A Percy no le gustaba ser, de alguna manera, el blanco de una broma incluso durante una transmisión divina, pero estaba lo suficientemente emocionado como para dejarlo pasar. Ah, y por si acaso creen que no hemos considerado guardar los pétalos sobrantes para más tarde, sorpresa. No somos tan tontos como creen. Lamentablemente, se marchitarán y desaparecerán exactamente 23 días, 7 horas, 12 minutos y 45, 2 segundos después de que la planta florezca, sin importar lo que hagamos. No existe ningún sistema de conservación que pueda cambiar eso. Ni siquiera la dilatación del tiempo funcionará. En realidad, es la primera vez que nosotros, Remior específicamente, tenemos en nuestras manos a este chico malo, pero otras razas han documentado intentos de engañar al sistema, solo para terminar llorando por los pétalos desperdiciados. Esta vez, la multitud que rodeaba a Percy estalló en vítores. Por supuesto, todos comprendían que probablemente no estarían entre los pocos afortunados que recibirían un pétalo, pero aún así había muchas razones para estar emocionados. La noticia de que la Orden Divina había logrado otra victoria importante les dio a todos un poco de tranquilidad. Y, después de esto, su mundo se fortalecería aún más. Sí. Somos increíbles y todo eso, dijo Hermes después de un par de minutos. En cualquier caso, me estoy quedando sin energía para el hechizo, así que déjame terminar esto rápidamente. Para resumir, tenemos esta cosa genial en el horno que le dará a cualquiera con una afinidad pura o elemental una mejora dentro de 5 años. Hay alrededor de 3.000 lugares que estamos dispuestos a compartir y alrededor de 1.000 casas nobles en Remior. Podríamos haber intentado idear un sistema más elaborado para decidir quién los recibe, pero, francamente, no nos importa una mierda. Así que simplemente le daremos 3 pétalos a cada casa y ellos podrán hacer lo que quieran con ellos. Incluso si eres un plebeyo, eso no significa necesariamente que estés en problemas. Aún puedes intentar adular a una de las casas si tienes algo de valor para darles, pero ese es tu problema, no el mío. Bebé. Cuidado. Cuidado. Revuélvelo. Revuélvalo. Percy siguió las instrucciones de su mentor y aceleró el paso. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de celebrar los trozos rotos, comenzaron a formarse más burbujas en el caldero. Mierda. Le tomó un par de segundos recordar lo que se suponía que debía hacer. Pasó los dedos sobre la runa que controlaba la temperatura y rápidamente la bajó un poco, pero la mezcla ya amenazaba con desbordarse. SSSS. Unas gotas cayeron afuera y pronto se evaporaron en volutas de vapor, lo que hizo que a Percy se le encogiera el corazón. Cada una de ellas fue un punto de contribución desperdiciado. Tomó un poco de polvo de un cuenco y lo arrojó a la mezcla, lo que hizo que las burbujas se apagaran más rápidamente.
Por supuesto, esto no fue gratis. Cada error que cometió mató directamente parte de la eficacia del elixir o retrasó el proceso, lo que indirectamente resultó en un menor rendimiento. Bueno, eso fue absolutamente atroz, dijo Orin unos minutos después, mirando el lodo inútil en el caldero. Percy se dejó caer en una silla y se secó el sudor de la frente. Estaba demasiado avergonzado para mirar a su mentor a los ojos. El alquimista se rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro. No dejes que esto te afecte, niño. Esta fue tu primera vez probando esto. Deberías haberme visto cuando estaba empezando. Me llevó un mes superar el paso de pacificación. Estoy seguro de que lo lograrás en una semana. Percy suspiró. Preparar un elixir no era como leerlo en un libro. Había un montón de cosas que podían salir mal en cada intento, y era el trabajo de un alquimista lidiar con cualquier problema que surgiera de manera rápida y eficaz. Si tuviera que explicarle la alquimia a un aficionado, Percy la compararía con una canción interpretada por dos músicos despistados, el néctar y el ingrediente secundario. En esta analogía, el alquimista era como el director de orquesta, que tenía que arreglar de algún modo la mala interpretación, mezclando las melodías disonantes para lograr algo aceptable. No importaba lo que hiciera, nunca sonaría bien, pero podía minimizar tanto la duración de la pieza como la cantidad de errores que se le escapaban, para ahorrarle dolor a los oídos del público. O en este caso, para evitar que mi billetera sufra pérdidas. Tampoco era como si las recetas describieran todo a la perfección. El néctar era un producto orgánico y no era homogéneo de un frasco a otro. Había diferencias sutiles no solo entre las avispas, sino incluso un par de gotas que provenían de la misma glándula. En consecuencia, nunca dos sesiones de preparación de la infusión serían iguales. Percy tuvo que aprender a reconocer los problemas antes de que se manifestaran, basándose en varias pistas como olores débiles o cambios menores en el color de la mezcla. Y tengo que conservar más de 2/3 del néctar después de cada paso, si quiero terminar con un rendimiento del 25%. Detengámonos aquí por hoy. Técnicamente, todavía nos queda algo de tiempo, pero veo que todavía estás desconcertado por el mensaje del dios, dijo Orin, sacándolo de sus pensamientos. Percy no lo negó. Había sabido de la existencia de los dioses toda su vida, pero nunca había visto uno en persona. Bueno, eso seguía siendo cierto, por supuesto, pero había experimentado el hechizo de uno hoy, y realmente fue revelador. Hermes de alguna manera había afectado al mundo entero con su magia. Claro, no era un hechizo apocalíptico que trajera ruina y destrucción a Remior ni nada descabellado, solo magia de transmisión directa. Sin embargo, Percy todavía tenía dificultades para imaginar la cantidad descabellada de maná que debería haber requerido. Si encuentras este artículo en Amazon, se trata de una publicación sin el consentimiento del autor. Repórtalo. Y luego estaban las palabras del dios. La deidad definitivamente parecía un poco prolija y francamente excéntrica. Percy no sabía si ese era un efecto secundario común de la divinidad. Dicho esto, fue la esencia del mensaje lo que más le interesó. En 5 años tendré la oportunidad de arreglar mi segunda afinidad. Aún así, iba a ser difícil, pero no imposible. No tenía que preocuparse por los 7,000 pétalos que la orden divina se quedaría para sí misma, ni por los otros casi 3,000 que le entregaría al resto de Remior. Solo tenía que conseguir uno de los 3 lugares en su propia casa. La buena noticia era que, de las 500 personas de su familia, aproximadamente el 60% había nacido con afinidad por la vida. Solo tenía que competir con las 200 restantes. De hecho, eran incluso menos, considerando que el 16% ya tenía afinidad por el agua. Elaine y Gawain vinieron a mi mente. Sin embargo, no quedaban muchos Redborns en su familia. La mayoría de esas 170 personas elegibles tenían más derecho al tesoro que él. Sí, a la mierda con eso. Si llega el momento, lo cambiaré por Ser Kelashen. Preferiría no tener que lidiar con las consecuencias de una decisión tan precipitada, pero no dejaría pasar una oportunidad única en la vida para guardar un secreto. En cualquier caso, tenía 5 años para encontrar una solución. Señor, ¿también va a competir por un pétalo? Orin pareció reflexionar sobre su pregunta durante unos momentos. Podría, pero no creo que lo haga. No. ¿Por qué no? Bueno, Hermes no dijo nada sobre darle pétalos al gremio. Probablemente eso se deba a que todos nuestros miembros son nobles, por lo que todos pueden regresar con sus familias para el evento. Sin embargo, mi casa fue destruida hace mucho tiempo. Pero tú eres un alquimista experimentado. Y perdóname por decirlo tan claramente, pero tú mismo has dicho que tienes mucho dinero. Seguro que puedes llegar a un acuerdo con alguna de las casas más pequeñas. Orin asintió. De hecho,
por eso dije que podía hacerlo. Y, a decir verdad, sería divertido mejorar mi afinidad con el fuego a vapor. Sin duda, me daría un juguete divertido con el que jugar en mi vejez. Ja ja ja. Pero no afectará a mi alquimia, y ni siquiera recuerdo la última vez que me metí en una pelea. En realidad no necesito esto, así que prefiero dejarlo para alguien que sí lo necesite. ¿Y tú? Percy sonrió irónicamente. Ya tengo una afinidad espiritual. Además, puedo pensar en uno o dos tíos que se volverían locos si un Reborn como yo recibiera un pétalo. Mentirle a su mentor, aunque fuera por omisión, le parecía mal. Sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que Orin había hecho por él. Pero Percy no lo conocía desde hacía mucho tiempo, así que no podía arriesgarse a contarle sobre su segundo núcleo. También había informado de su afinidad con el alma al gremio. Sobre el papel, no tenía ni la necesidad ni los medios para competir por un pétalo, así que tendría que interpretar el papel. Percy, dijo Orin en tono sombrío. No abandones el gremio en los próximos 5 años. ¿Por qué no?, preguntó el joven. Este anuncio parece algo bueno. Y, bueno. Es algo bueno, en su mayor parte, dijo el viejo alquimista, antes de dar más detalles. Sin embargo, también traerá mucho caos en el futuro cercano. Es mejor mantenerse alejado de los problemas hasta que todo se calme. Percy no estaba seguro de haber entendido. Cuando escuchó el mensaje, pensó que las casas nobles podrían intensificar sus conflictos por los pétalos. Sin embargo, rápidamente concluyó que no lo harían. Después de todo, Hermes dijo que cada casa obtendría 3 de ellos. No dijo que obtendrías más si destruías a una familia rival. Ese sería un mensaje bárbaro, ¿no? Sé lo que estás pensando, pero hay muchas formas de evitarlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una casa se anexionara a otra sin destruirla? ¿O secuestrara a rehenes importantes para usarlos como palanca? La gente ha hecho cosas peores que eso a lo largo de los siglos. No hay forma de saber hasta qué punto están dispuestas a rebajarse algunas familias ante semejante tesoro. Percy tragó saliva. Si esto era cierto, el mundo fuera de los muros del gremio se volvería aún más peligroso de lo habitual. Después de todo, la mayoría de los magos con núcleo azul y violeta de Remior podían volverse más fuertes al instante con un pétalo, lo que elevaba el estatus de su casa. Naturalmente, harían todo lo posible para conseguir más de ellos. Gracias por la advertencia, señor. No tengo intención de ir a ningún lado en un futuro próximo, dijo Percy. Otra verdad a medias. Tendría que volver a casa antes de que se cumplieran los 5 años. Sin embargo, faltaba bastante para eso. Aún no estaba ni remotamente cerca de cumplir sus objetivos en el gremio. De hecho, apenas había comenzado a abordarlos. Después de despedirse de su mentor, Percy caminó tranquilamente hacia su casa. Como la sesión de preparación de la poción había terminado antes de lo esperado, tenía algo de tiempo libre. No le alcanzaba con volver a la aguja y ya estaba acostumbrado a dormir menos, por lo que tampoco sentía la necesidad de irse a la cama. En lugar de eso, iba a ocuparse de algo más que lo había estado molestando por un tiempo. Un rayo de sol atravesó la barrera y le hizo temblar el párpado. Era evidente que ni siquiera la capa de ropa adicional que había colocado torpemente sobre la cortina estaba perfecta. Pero, por desgracia, no se le podía pedir que la ajustara. La chica ignoró la perturbación y se movió en la almohada. Un par de segundos después, estaba dormida de nuevo. Era mediodía la siguiente vez que se despertó. La intensidad de su dolor de cabeza le dio una pista. Nessa era una experta en ese aspecto. Su cuerpo se negaba a permanecer dormido por más tiempo, por mucho que se esforzara. Ya había descansado mucho más de lo necesario, pero no tenía sentido levantarse. Encogiéndose de hombros, permaneció allí, mirando al techo durante otra hora. Solo cuando su estómago gruñó, a regañadientes, tomó los vasos de la mesita de noche. Prácticamente arrastrando los pies por el suelo de piedra, Nessa se dirigió a la caja de conservación. Agarró un par de naranjas, lo primero que vio, antes de pelarlas con su maná. Se metió un gajo en la boca, lo mordió con demasiada fuerza y, sin querer, le cayó un poco de jugo por la barbilla. Era un poco demasiado ácido para su gusto, lo que hizo que frunciera el ceño. También se estaba cansando de comer las mismas 5 cosas una y otra vez. Técnicamente, Nessa sabía cocinar. Su padre, el patriarca de la casa Veritas, se había asegurado de que sus sirvientas le enseñaran. Me sirvió mucho a mí, se rió entre dientes. O a él. Nacida con un núcleo naranja, nunca había estado destinada a suceder a Janos como nueva líder, ni a convertirse en una poderosa maga. Dicho esto, tenía 2 dones que eran valiosos para su familia. El primero era el linaje.
No importaba cuán alto fuera su grado, o qué afinidad tuviera, la habilidad de buscadora de la verdad funcionaba de la misma manera. Es por eso que se había criado aprendiendo sobre comercio y psicología. El segundo era que era una mujer, y podría haber sido un chip útil para regalar en un matrimonio político. Lamentablemente para Janos, las cosas no habían ido según lo planeado. Traído por sus aliados, el hombre había visto cómo su casa se desmoronaba ante sus propios ojos. Su último, y uno de los pocos, acto de amor hacia su hija había sido enviarla al gremio a pedir asilo. A Nessa le tomó otra media hora vestirse y llegar a la puerta. ¿Por qué me molesto?, se preguntó mientras se dirigía hacia su puesto. A Nessa no le importaban demasiado los puntos de contribución. El avance de su núcleo no era una prioridad para ella, ni tampoco le interesaba la alquimia. Supuestamente, su afinidad espacial podría haberla hecho buena en la casa, pero no había forma de que fuera lo suficientemente poderosa como para herir a sus enemigos, los que arruinaron su vida, por sí sola. Tal vez albergaba la esperanza de encontrar una forma diferente de llevar a cabo su venganza. Tal vez, en el fondo, creía que podría contratar asesinos o algo así si amasaba suficiente riqueza. De cualquier manera, era una quimera, pero podía trabajar en ello a su manera. No iba a perder el tiempo matando avispas una a una para recolectar néctar como una bestia. Tampoco iba a ensuciarse las manos preparando elixires. Si había algo en lo que estaba segura, era de su capacidad para enriquecerse de una manera más sofisticada. Lento y constante. Y sí, ella tampoco tenía exactamente prisa. Al llegar a su puesto, sacó 5 frascos llenos de monedas naranjas y amarillas y los colocó junto a ella. Nessa podría haberlos vaciado en casa, por supuesto, pero había traído el dinero allí intencionalmente. Entendía que dar la apariencia de un negocio exitoso era la clave para atraer aún más clientes. Por eso le había llevado más tiempo del que le hubiera gustado al principio. Luego, apoyó la cara en el mostrador, obligándose a tomar otra siesta. Reproducción no autorizada, este relato ha sido tomado sin consentimiento. Informar de avistamientos. Unos minutos después, se acercó un joven de amarillo. Nessa lo sorprendió mirando los frascos, pero no se preocupó. Nadie era tan estúpido como para robar en el gremio a plena luz del día. ¿Vendiendo o comprando?, preguntó. El hombre le sonrió. Vendo. Encontré un lugar con docenas de soldados estelares agrupados en algún lugar del tercer nivel. Puedo decirte la ubicación exacta por 50 puntos. Nessa ni siquiera le dirigió una mirada. No me interesa. Ella reanudó su siesta. El tipo golpeó su puño junto a ella. ¿Qué mierda de negocio estás haciendo, puta? ¿Estás comprando información o no? Nessa no se molestó en atenderlo. Tampoco lo hizo ninguno de los transeúntes. Todos conocían a ese tipo. Después de no obtener una reacción durante varios segundos, el imbécil chasqueó la lengua antes de alejarse. Cada vez se acercaban más personas a ella en intervalos irregulares. Muchos intentaban venderle, pero muy pocos eran honestos. Algunos estaban dispuestos a gastar unas cuantas monedas en información. Casi todo el mundo estaba interesado en el tercer nivel. No era que no hubiera núcleos verdes en el gremio, pero la mayoría de ellos eran veteranos que conocían bien el oficio. Nessa no había ganado mucho dinero con ellos desde que amplió su negocio al 4º nivel. Tal vez sea hora de cambiar las cosas. Sabía desde el principio que intercambiar información sobre la aguja no sería muy rentable. Dicho esto, al principio había sido menos complicado. Al menos, no requería un capital inicial ni demasiado esfuerzo. Aún así, Nessa había acumulado dinero más que suficiente para su siguiente paso. En ese momento, solo estaba posponiendo el asunto. Está bien, lo haré. Otro chico se acercó y atrajo su atención. Lo reconoció. Aunque no había socializado mucho en el gremio, el chico le había causado una ligera impresión de ser el único reborn en su orientación. Desde entonces, a menudo lo veía pasar. Casi nunca se perdía un día de casa. Nessa no recordaba haberlo visto salir, probablemente tendía a salir temprano, pero lo veía cuando regresaba casi todas las noches. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Va a ofrecerme información sobre el segundo nivel? ¿Quién se creería eso? El joven se detuvo frente a ella. Llevaba algo bajo el brazo, una ancha tabla de madera. Hola. Soy Percy. Puede que no me recuerdes, pero nos unimos el mismo día. Nessa asintió, todavía esperando ver lo que quería. De todos modos, me he dado cuenta de que llevas un tiempo usando este letrero de mala calidad. Hoy tenía algo de tiempo libre, así que pensé que podría ayudar a un colega. Luego movió la tabla y le mostró su contenido. Básicamente se leía igual que la anterior, pero las palabras habían sido talladas con más cuidado y se eliminaron los parches. Ella arqueó una ceja.
En su experiencia, solo había dos razones por las que él haría eso. O veía que su negocio crecía y quería congraciarse con ella, o, como un hombre típico, quería estar con ella. Y, francamente, a Nessa no le interesaba ninguna de las dos cosas. ¿Por qué?, preguntó ella, apenas disimulando su irritación. El niño, Percy, exhaló antes de hablar. Está bien, sé que sonará raro, pero tengo algo que confesar. Nessa sonrió. Y ahí está. Dilo todo para que pueda decirte que te vayas a la mierda. Bueno, sigo viendo tu cartel cada vez que vuelvo de la aguja y, me molesta un poco, sonrió con ironía. No quiero ofenderte ni nada, pero prefiero mirar este. Su mandíbula se aflojó ante la revelación. Estaba a punto de reprenderlo por su excusa absurda, pero su linaje corroboró sus palabras. El loco estaba diciendo la verdad. Hola. Espero no haberme cedido ni nada. No tienes que usarlo si no quieres, dijo después de un rato. Ah, no. Déjalo. Gracias, supongo. No hay problema. El joven le hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia el puesto del chico regordete. ¡Qué chico más extraño! Encogiéndose de hombros, cogió el nuevo cartel. Realmente se veía mejor que el otro. Además, había más espacio en la parte inferior. Quitó los clavos del soporte, quitó el cartel anterior y lo reemplazó por el que Percy le había dado. Luego, le dio la vuelta al antiguo, mientras tallaba algunas palabras nuevas en el consumaná, antes de colocarlo torpemente debajo del nuevo cartel. Dándole una última mirada, asintió con satisfacción. Decía: compra y venta de información en el tercer y cuarto niveles. También juegos. No puedo creer que ni siquiera pudiera esperar una semana. Tallar ese letrero para la chica somnolienta no le había llevado más de 10 minutos. No era gran cosa para él, pero solo había demostrado lo vaga que era ella, que no se había molestado en hacerlo ella misma después de tantos meses. En cualquier caso, Percy lo había considerado una gran inversión de su tiempo. La satisfacción que obtendría al no tener que mirar esa abominación todos los días le daría sus frutos por un tiempo. O eso creía él. Uno solo puede imaginar su sorpresa al ver su obra profanada con un nuevo parche a la mañana siguiente. Al menos obtuve alguna información útil. Al parecer, la chica no era de las que le gustaba deberle a la gente, así que lo había llamado la noche siguiente y le había dado una propina gratis para agradecerle la donación. Le había informado a Percy de un lugar en el lado noroeste de la aguja fúngica del que debía tener cuidado. En un mapa del segundo nivel, había marcado con un círculo un par de docenas de hongos, diciéndole que evitara deambular por allí por error. En términos de elevación, esas plataformas eran mucho más altas que el resto del segundo nivel, lo que las acercaba al tercero. En consecuencia, se sabía que los soldados estelares deambulaban por esos hongos, lo que los hacía extremadamente peligrosos para un núcleo naranja como Percy. Sin embargo, se consideraban parte del segundo nivel en el papel, porque solo se podía acceder a ellos desde abajo. Sus vecinos más cercanos en el tercer nivel estaban demasiado lejos, lo que hacía poco práctico construir puentes entre ellos. Es bueno saberlo, sonrió en ese momento. La chica, Nessa, solo se lo había dicho porque le preocupaba su seguridad, pero Percy había oído algo completamente diferente de lo que ella pretendía. Podía cazar soldados estelares en el segundo nivel. Sus ganancias se habían estancado desde hacía un tiempo y ya estaba considerando darle una oportunidad a las bestias amarillas tarde o temprano. Lo que más le preocupaba era que no podría cazarlas mientras mantenía en secreto todas sus cartas de triunfo, y el tercer nivel siempre estaba lleno de gente. La ubicación que Nessa había compartido tan gentilmente le permitiría hacerlo con la misma privacidad que había llegado a disfrutar. Aunque todavía no estoy listo. Percy comprendió que los soldados lo destrozarían tal como estaba. Solo consideraría acercarse a ellos una vez que pudiera usar circulación con ambos núcleos. Lamentablemente, sus resultados en ese departamento fueron bastante mixtos. Ya había terminado de limpiar su segundo conjunto de canales y actualmente estaba ocupado templándolos. Este era el paso más fácil, ya que solo implicaba empujar maná a través de ellos, obligándolos a expandirse poco a poco, hasta que no pudieran crecer más. Sin embargo, fue el siguiente y último paso el que lo dejó perplejo. ¿Es posible usar circulación con maná del alma? Percy había sabido desde el principio que cada afinidad introducía sus propias variables en la técnica, lo que requería realizar algunos ajustes. Elaine y Archibald ya habían aprendido a las malas, al haber desbloqueado una red de canales muy diferente a la suya. También se habían visto obligados a descubrir el patrón correcto para su maná por sí mismos. De hecho, su primo todavía no había logrado resolver el problema cuando abandonó la casa a Abelan. En consecuencia, ya había esperado que su afinidad con el alma viniera con su propio conjunto de desafíos.
Sin embargo, no podía haber predicho cuántos obstáculos encontraría en su búsqueda. Primero, estaba el problema de templar su alma en lugar de su cuerpo, pero afortunadamente sus clones lo habían ayudado pasivamente a hacerlo. Sin embargo, surgieron más problemas cuando comenzó a desbloquear los canales. Cada afinidad podría tener su propio conjunto de vías, pero al menos generalmente estaban fijas en su lugar. Este no fue el caso de Percy. Reproducción no autorizada. Este relato ha sido tomado sin consentimiento. Informar de avistamientos. Son como intestinos, comentó cuando intentó abrirlos por primera vez. Los que había limpiado de niño todavía estaban bien, pues se ramificaban desde el esternón hasta las extremidades del alma. En otras palabras, ambos extremos estaban anclados en lugares determinados, lo que hacía que estos canales fueran relativamente estáticos, al igual que otras afinidades. En su analogía, eran como el intestino grueso. Sin embargo, el resto de sus canales, los que rodeaban su alma, eran mucho más fluidos. Al igual que el intestino delgado, se movían con cada movimiento intestinal. Sus conexiones seguían siendo fijas entre sí, pero tenían mucho margen para doblarse y girar, lo que hacía que toda la red pareciera muy diferente de un momento a otro. ¿Cómo se supone que voy a encontrar el patrón correcto de esta manera? Localizar y limpiar un solo canal no era tan difícil, pero para usar circulación tenía que mirarlos todos al mismo tiempo y encontrar un patrón que tuviera en cuenta todo el sistema. Gracio. Mickey le envió una imagen de sus próximos objetivos, sacándolo de sus pensamientos. Encogiéndose de hombros, comenzó a correr hacia el puente. Supongo que todavía me queda algo de tiempo para resolver esto. Pasarían algunos meses más hasta que terminara de templar sus canales. Esperaba haber encontrado el patrón correcto para entonces. Durante las siguientes horas, Percy cazó distraídamente a los trabajadores estelares junto con su familiar. A estas alturas, ya llevaba tanto tiempo haciendo esto que la ardua tarea se había convertido en parte de su rutina. Manteniendo activa la circulación con su segundo núcleo. Templando sus canales del alma. Corriendo de un hongo a otro. Formando sus armas. Ejecutando a los insectos rápidamente. Dándoselos de comer al cuervo. Extrayendo el néctar de sus glándulas. Nada de eso requería mucha concentración, lo que le permitía seguir pensando en el asunto. Tal vez lo que necesito es un cambio de perspectiva. He estado pensando en mi afinidad del alma en los mismos términos que en mi afinidad pura, pero claramente es algo diferente. Por su experiencia viajando entre mundos, Percy sabía que las almas incorpóreas tienden a percibir el tiempo y el espacio de manera muy diferente a la de las personas vivas. En ese estado, un solo momento puede extenderse a días, mientras que un solo paso puede salvar distancias insondables. En la misma línea, tal vez fue un error intentar encajar su alma y sus canales correspondientes en el mismo molde que su cuerpo. Él hizo una mueca. Es más fácil decirlo que hacerlo. No era como si no hubiera intentado sentir su alma más profundamente en el pasado. Sin embargo, habitar su propio cuerpo era muy diferente a vagar fuera de Remior o luchar para poseer a otros con sus clones. En este último caso, su alma no era más que un fragmento, libre para moverse dentro de un recipiente mucho más grande, en contacto constante con un alma externa, a menudo hostil. Aquí, su alma existía sola, en su recipiente legítimo, sin mucho espacio para moverse ni nada que la tocara. Graznar. Mickey lo llamó una vez más. Percy revisó los 4 frascos que tenía en el bolsillo. 3 estaban llenos hasta el borde con néctar y el cuarto estaba a un poco más de la mitad. El sol también estaba a punto de ponerse. Mierda, voy a llegar tarde. Le entregó a su familiar una poción de rejuvenecimiento y se despidió a toda prisa antes de beber un elixir diluido y regresar corriendo al gremio. Era su primera semana elaborando bajo la supervisión de Orin y no quería hacer esperar a su mentor. Después de entrar al asentamiento, corrió a la casa del viejo alquimista. Tomó un panecillo con miel, pero tenía tanta hambre que podría desmayarse durante la sesión, pero no tenía tiempo para charlar con Freddy esa noche. Hoy tampoco visitaría las tiendas oficiales. Debido a que la alquimia le estaba quitando tiempo, ya ganaba menos de 400 puntos por cacería, por lo que ya no necesitaba pasar por allí todas las noches. Apenas logró tragar el último bocado de su comida cuando llegó a la puerta de Orin. También se bebió la poción de iluminación mientras esperaba que el hombre le abriera. Otro día ajetreado, preguntó su mentor con una sonrisa después de ver a su estudiante sin aliento una vez más. Percy asintió, ya había eliminado de su mente todos los pensamientos sobre almas y canales de maná, reemplazándolos con un conjunto diferente de problemas. En ese momento, lo único en lo que estaba pensando era en cómo mezclar esos malditos ingredientes correctamente. Se dirigió al caldero y se arremangó, consciente de que también allí le iban a patear el trasero, pero no iba a dejar que eso lo molestara.
Tras respirar profundamente, se preparó antes de echar los ingredientes. Voy a llegar a la cima, un paso a la vez. Los sentimientos de Percy hacia sus clones habían cambiado mucho con el tiempo. Sus primeros intentos habían estado marcados por el dolor y la confusión, ya que no tenía la menor idea de cómo se suponía que funcionaba su linaje en ese entonces. Sin embargo, curiosamente, esos mismos viajes al mundo de las Moirais y Wewe habían demostrado ser sus viajes más exitosos con diferencia. Basta decir que, cuando había desarrollado una comprensión adecuada de su habilidad, su codicia y anticipación habían alcanzado un máximo histórico. Por supuesto, eso solo lo había llevado a una decepción durante su pésima aventura en el cuerpo del gecko, a la que pronto siguieron varios viajes igualmente infructuosos. Dicho esto, las cosas habían vuelto a dar un vuelco desde entonces. No había encontrado nada más de valor, pero precisamente por eso había aprendido a reducir sus expectativas, hasta el punto de que los cuerpos en mal estado y las muertes espantosas ya no le molestaban. En todo caso, poco a poco había empezado a apreciar la novedad de sus aventuras. Al principio, Percy se compadecía de sus clones, que tenían que soportar todas esas dificultades solo para que él pudiera beneficiarse. Sin embargo, ahora empezaba a pensar que era su cuerpo principal el que había salido perdiendo. Prefiero morirme de frío y que me coman los cangrejos antes que descuartizar otra maldita avispa o preparar otra olla de lodo. Y fue con esta mentalidad que el clon número 13 abrazó su nueva festividad. Las cosas también parecían mejorar para él. Había encontrado un cuerpo adecuado con bastante rapidez y ni siquiera había resistido mucho, a diferencia de los clones N-grados 9 y N-grados 11 que habían implosionado antes de hacer nada. De hecho, su nuevo anfitrión era incluso más zen que el lagarto, feliz de relajarse y darle las riendas. No por miedo, sino por pura tranquilidad. ¿Por qué estoy dando vueltas? Percy intentó mirar hacia abajo, hacia su cuerpo, pero no logró ver siquiera sus extremidades. Una pared curva de pelaje gris se interponía en su camino. Oka. Otra bestia. Sorprendente. ¿Pero por qué es tan gorda? Mareado, intentó dejar de girar. No había nada a lo que agarrarse. Aunque no estaba bajo el agua, ya había experimentado eso y esto era diferente. ¿Qué demonios está pasando? ¿Nos caímos de un acantilado o algo así? Después de experimentar durante unos minutos, se dio cuenta de que podía disminuir la velocidad estirando sus extremidades. Todavía no podía verlas, pero parecían responder a sus órdenes de todos modos. También tenía unos pulmones muy poderosos, ya que logró detener por completo sus movimientos soplando en la dirección opuesta. A estas alturas, ya había comprobado que no se estaba cayendo. Si así fuera, ya se habría estrellado contra el suelo. No, su anfitrión estaba flotando. En el cielo. Esto es nuevo. Prestando más atención a su entorno, pronto se dio cuenta de que no podía ver muy lejos. Una niebla de color marrón claro oscurecía parcialmente su visión. Al principio, se preguntó si su anfitrión se había asfixiado o había sido envenenado hasta morir por la sustancia. Sin embargo, instintivamente sintió que no había nada malo en ello. Como si inhalar el gas fuera lo más normal del mundo. Ahora que lo pienso, sabe un poco a jugo de fresa. Percy respiró profundamente varias veces, disfrutando del sabor. Aunque fuera dañino. ¿A quién le importaba, verdad? Luego recordó su propósito allí y abrió su estado. El clon de Percival. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, amarillo, bestia. Núcleo de maná 2, semilla. Hechizos. Regalo de despedida, crudo. Otorga acceso a tu estado. Incompleto, otorga la semilla de un segundo núcleo de maná. Requiere maná vital potente para germinar. Él asintió, sin ver nada fuera de lugar. Su anfitrión también estaba eñado, lo que lo convertía en uno de los clones más afortunados hasta el momento. Uso no autorizado de contenido. Si encuentra esta historia en Amazon, informe la infracción. Aunque, si había algo de valor allí, tendría que buscarlo. Su mejor forma de desplazarse por el entorno era impulsarse soplando aire. No sabía si la bestia tenía algo mejor en su arsenal, pero se negaba a compartirlo si lo tenía. Como sus ojos no podían ver a través de la niebla, Percy activó el sentido de maná y pronto obtuvo un par de lecturas. Estaban en Orange, así que no estaba demasiado preocupado. No es que tuviera idea de cómo luchar en su cuerpo actual, pero esperaba que las criaturas no atacaran sin provocación. Se acercó con cautela al más cercano y un extraño animal apareció ante sus ojos. Parecía muy diferente a todo lo que había visto, pero lo más parecido sería un gato. Tal vez. En realidad, no. Su cuerpo era redondo como una pelota, cubierto de una pelusa larga, rosada y rizada. En realidad, parecía ridículo mientras giraba lentamente, sin ninguna preocupación en el mundo.
Cada vez que su cabeza giraba en su dirección, lo observaba con curiosidad, con sus 3 ojos entreabiertos y sus 4 orejas colgando perezosamente a un lado. ¿Es de la misma especie que yo? ¿Así es como me veo? Eso debería ser todo. Después de todo, ¿por qué, si no, permanecería tan tranquilo cuando se le acercara una bestia de mayor nivel? Aunque parecía más pequeño. ¿La mitad de su radio, tal vez? ¿Menos? Percy se acercó un poco más, tratando de no asustarlo. Sin embargo, sus preocupaciones eran infundadas, ya que la bola de pelo no se inmutó en lo más mínimo. Cuando estuvo frente a ella, se movió ligeramente. Calculando aproximadamente dónde estaba su pad,